Capítulo 152. El mentor más impresionante. Dentro de la sala de entrevistas. Después de contactar a los profesores de cada especialización respectiva, los 4 examinadores recopilarían los informes de las entrevistas de los candidatos, los organizarían según el profesor que habían seleccionado y luego pasarían los informes a los respectivos profesores. Luego, los profesores elegirían a los candidatos que quisieran. Los candidatos que no fueron seleccionados pasarían a su siguiente elección de mentor y serían reasignados, y así sucesivamente. Como profesora más nueva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Tina York fue una de las examinadoras de hoy. Cuando iba al baño a mitad de las entrevistas, vio a Nora con Lisa y Angela. Ella inmediatamente entrecerró los ojos ante la vista. La entrevista de Angela ya había terminado en ese momento. Cuando llegó el turno de Lisa, deliberadamente hizo algunas preguntas difíciles para dificultarle las cosas. Efectivamente, había arruinado aún más sus respuestas. Sin embargo, el tema de investigación que Lisa había propuesto durante su presentación había sido un cambio refrescante con respecto a lo habitual. Después de que ella salió, los 4 examinadores tenían opiniones diferentes cuando discutían si debían o no autorizarla para la entrevista. Algunos de los profesores eran más pragmáticos. Uno de ellos dijo, aunque el tema de investigación es relativamente impopular, los resultados de sus exámenes escritos son buenos y pueden compensar por completo una deficiencia como esa. Además, podemos hablar con ella y pedirle que cambie su tema de investigación y ya no será un problema. Tina, sin embargo, se burló. Como cirujana, la meticulosidad y la calma son las cualidades más importantes que uno debe poseer. Pero no solo perdió su cédula de identidad, sino que incluso perdió su entrada. Sus respuestas también fueron bastante descuidadas cuando llegó a la entrevista y sintió que no estaba preparada. Es obvio que ella entró en pánico. Su capacidad de recuperación mental claramente no está a la altura. La maestra frunció el ceño y dijo, siento exactamente lo contrario. Pudo completar la entrevista y expresar con precisión sus pensamientos incluso después de que habían sucedido tantas cosas. Se nota que sigue siendo bastante ordenada incluso en medio de la confusión y el pánico. Otro maestro dijo, sí, creo que le agradará al señor Zhou. Al ver que los 3 profesores hablaban a favor de ella, Tina bajó la mirada y dijo, entonces la dejaremos pasar. Es posible que las personas que aprobaron la entrevista tampoco necesariamente sean admitidas en la escuela de posgrado. Una vez realizadas todas las entrevistas, Tina fue responsable de enviar al director Zhou los datos de los candidatos interesados en convertirse en estudiantes de posgrado con él. Envió el de Angela Smith inmediatamente cuando llegó al suyo. Ella era toda forma y ninguna función. Aunque hablaba con jactancia, no tenía sustancia alguna. El director Zhou definitivamente no estaría interesado. Además, acababa de decir que ya se había puesto en contacto con el director Zhou. En ese caso, definitivamente preguntaría por ella si no veía su información de todos modos. Lisa Black, sin embargo. Tina levantó la cabeza y miró a los otros 3 profesores. Podía retener sus datos durante unos minutos. Cuando el director Zhou respondió con sus candidatos elegidos, Tina finalmente fingió sorpresa y dijo, director Zhou, todavía hay otro candidato aquí. Aquí, echa un vistazo. Sin embargo, el director Zhou dijo, los que he seleccionado son candidatos con quienes ya he hablado. El que estás hablando probablemente no se acercó a mí de antemano, ¿verdad? Entonces no los acogeré. Así eran las cosas en los exámenes de ingreso de posgrado. Definitivamente hay que ponerse en contacto con profesores populares de antemano. De lo contrario, serían fácilmente desechados. Tina miró los datos de Angela que habían sido rechazados, y luego los de Lisa que ni siquiera presentó, y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Su mirada se posó en la de Angela nuevamente. Pensó en lo que acababa de criticarla en secreto. Afuera, Nora, que había terminado su trabajo, se acercó lentamente. La puerta se abrió prácticamente en el momento en que llegó a la entrada. Entonces, alguien salió a anunciar los resultados de la entrevista. William Lewis, el doctor. Sullivan ha aceptado su solicitud. Genial. Un joven se puso de pie de un salto emocionado. Algunos se regocijaron y otros se entristecieron después de eso.
Después de que se pronunciaran los nombres de casi la mitad de los candidatos, Lisa apretó los puños aún más fuerte y estiró el cuello nerviosamente para mirar dentro. Junto a ella, Angela se burló: no servirá de nada incluso si metes el cuello. En ese momento, alguien apareció con la lista de admisión de estudiantes del director Chow. El siguiente paso es la lista de admisión para quienes soliciten al Dr. Chow como mentor. En total hay 5 candidatos seleccionados. Ellos son: Director Chow. Angela se enderezó y miró alegremente. Después de leer tranquilamente 4 nombres, la maestra sonrió y dijo: hay un último. Angela sonrió triunfalmente. Lisa bajó la cabeza decepcionada. La directora Chow era la única que estaría interesada en su tema de investigación. Se había arriesgado con esto y esperaba que el tema de investigación atrajera la atención del director Chow. Sin embargo, ahora parecía una causa perdida. Al verla inclinar la cabeza, las comisuras de los labios de Angela se curvaron hacia arriba y le dio unas palmaditas en el hombro. Ella dijo: está bien. Les mostraré mis notas cuando asista a las clases del director Chow en el futuro. Puedo enseñarte todo lo que quieras aprender. En ese momento, la maestra anunció: el último candidato es Zack Lee. Angela se puso de pie de un salto y miró a la maestra con entusiasmo, pero justo después de eso, de repente se dio cuenta de que algo no parecía estar bien. Sus ojos se abrieron en estado de shock y miró a la maestra con incredulidad. Su voz era estridente cuando preguntó sorprendida: ¿quién dijiste que es? ¿Lo entendiste mal? Un joven se levantó de repente. Soy yo. Ja ja ja. Cuando le envié un correo electrónico al director Chow, su respuesta solo contenía la palabra recibido. Pensé que no me había notado, pero, durante su entusiasmo, el maestro miró a Angela y dijo: por cierto, he asignado a todos los candidatos que no fueron seleccionados pero que son elegibles para ser reasignados al profesor York. Es una profesora nueva y está llena de entusiasmo. Anunciaré su lista de estudiantes ahora. Angela Smith. Clara López. Angela no esperaba escuchar su nombre allí. Era el director Chow a quien ella quería. Ni Tina York ni quien quiera que fuera. ¿Qué tan famoso podría llegar a ser un recién llegado a la industria? Es bastante bueno estar bajo la dirección del profesor York también, Angela. En medio de su furia, las reconfortantes palabras de Lisa llegaron a sus oídos. Ella se dio vuelta. Cuando vio el rostro pequeño y pálido de Lisa, de repente descargó toda su ira sobre ella. Por supuesto, es bastante bueno. Al menos a mí me aceptaron, pero tú ni siquiera pasaste. Lisa palideció aún más. Angela atacó a Lisa con palabras despiadadas una y otra vez, como si estuviera desahogando sus frustraciones. Estaba equivocado, no cualquier Tom, Dick o Harry al azar puede convertirse en estudiante de posgrado del director Chow, y aún así postulaste para él como mentor. Seguro que piensas muy bien de ti mismo. Eres demasiado ambiciosa para tu propio bien, Lisa. ¿Por qué no analizas bien tus capacidades? Hoy hay menos de 10 personas que reprobaron la entrevista. ¿Por qué eres tan estúpido? A su alrededor, los candidatos que habían sido admitidos en la universidad miraron a Lisa con lástima, haciéndole desear poder enterrarse en un agujero. La aguda mirada de Nora parpadeó mientras permanecía en la distancia y escuchaba lo que Angela decía. De repente, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y dejó su teléfono celular. El correo electrónico que acababa de enviar todavía estaba en la pantalla. Casi inmediatamente después de enviar el correo electrónico, la maestra que anunciaba los resultados exclamó de repente: «Espera un minuto, hay un candidato más que ha sido aceptado». Tina se sorprendió cuando escuchó lo que dijo. Ella preguntó: «¿Quién aceptó al candidato?». El maestro estaba tan emocionado que casi ya no podía hablar con claridad. Él respondió: «Es Anti. Esta es la primera vez que Anti acepta a un estudiante de posgrado en la universidad». Tan pronto como se mencionó el nombre Anti, todo el pasillo quedó en silencio. Todos los candidatos miraron al profesor que hablaba. Alguien preguntó: «¿Quién es?». Capítulo 153. Soy su padre. Para poder convertirse en estudiante de posgrado con Anti, y el primero que ella había aceptado, la dama suerte prácticamente debía haberles estado sonriendo.
Las miradas de todos estaban fijas en el maestro que anunciaba los resultados, esperando que anunciara quién era el afortunado. Por alguna razón, Ángela no pudo evitar tragar saliva. Giró la cabeza para ver a Lisa también mirando nerviosamente a la maestra. De inmediato, ella se burló. ¿Por qué lo miras? Nunca serás tú de todos modos. Anti siempre había ignorado algunos de los correos electrónicos que le enviaban dentro del país. Además, solo se sometía a 2 operaciones al mes. ¿Cuántas conexiones debió haber utilizado el candidato aceptado antes de finalmente encontrarla? En medio de los pensamientos de Ángela, la maestra anunció: la estudiante es Lisa Black. Un furor recorrió a todos los candidatos en el pasillo y todos miraron a Lisa. Ángela también la miró con incredulidad, sus ojos se abrieron cada vez más. De repente agarró a Lisa por la muñeca y le preguntó: ¿cómo conociste a Anti? Lisa negó con la cabeza, estaba tan asombrada que ni siquiera podía hablar. Ángela estaba a punto de insistir en el tema cuando alguien corrió hacia Lisa y le preguntó: señora Black, ¿conoces a Anti? ¿Cómo lograste que te aceptaran como su estudiante de posgrado? Dios mío, no es de extrañar que el director Chow no te aceptara, es porque Anti ya te ha echado el ojo. Hola, señora Black. Mi nombre es William Lewis. Estamos en el mismo grupo de estudiantes este año. Espero que nos llevemos bien en el futuro. Cada vez más personas se acercaban a Lisa. Incluso el miembro del personal no pudo evitar acercarse y preguntar: señora Black, ¿realmente conoces a Anti? ¿Qué es lo que parecen? Lisa, que todavía se estaba recuperando del shock, sintió como si todo esto acabara de caer en su regazo. Era como si estuviera en un sueño donde todo lo que tenía delante era irreal. Todos la rodearon, lo que provocó que Ángela fuera empujada hacia atrás unos pasos fuera del círculo. Su rostro estaba a punto de contorsionarse por los celos mientras estaba fuera de la multitud y miraba a Lisa, que estaba dentro. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué Anti seleccionó repentinamente a Lisa? En medio de su duda, escuchó una voz suave. Eres Angela Smith, ¿verdad? Ángela, aturdida, se giró y vio a Tina parada detrás de ella. Tina la miró con una sonrisa y dijo: de ahora en adelante harás tus estudios de posgrado conmigo. Está bien, tú eres el encargado de contactar al resto de los estudiantes por ahora. Por cierto, tengo algunos formularios que debo completar. Ven conmigo para que puedas tomarlos y distribuirlos a los demás más tarde. Aunque Ángela quería correr hacia Lisa y contarle toda la historia, no tuvo más remedio que seguir a Tina en ese momento. Los dos fueron juntos al edificio de oficinas. En el camino, Tina preguntó ambiguamente: ¿cuál es tu relación con Lisa Black? Ángela apretó los puños. Había odio en sus ojos cuando respondió con amargura: ella es mi prima. Tina volvió a sonreír. Oh, en ese caso, ¿cuál es tu relación con Nora Smith? Ángela se irritó aún más cuando pensó en esa mujer. ¿No había llegado ya a un acuerdo con el director Chow para aceptarla como su alumna? ¿Por qué la dejaron caer de repente? Bajó la cabeza y respondió vagamente: ella es mi hermana mayor. ¿Tu hermana mayor? Tina la miró sorprendida. ¿No es ella la hermana mayor de Lisa? Ángela, que parecía un poco irritada, espetó: ambos tenemos el apellido Smith, así que por supuesto que es mi hermana. El apellido de Lisa es Black. Tina entrecerró los ojos. Luego, sonrió y dijo: oh, esta vez es por el ejercicio de admisión. Aquellos que no lo sabían habrían pensado que ella es la hermana mayor de Lisa. Tina inmediatamente se tapó la boca con la mano en ese momento, como si accidentalmente hubiera dicho algo que no debería haber dicho. Ángela, que siempre había sido de las que tenía todo tipo de pequeños pensamientos furtivos desde que era niña, notó su comportamiento inusual. Ella preguntó ansiosamente: ¿qué quiere decir con eso, señora York? Tina sonrió y respondió: oh, no es nada. Cuanto más se negaba a decir algo, más curiosa se volvía Ángela. Dio un paso adelante, tomó a Tina del brazo y dijo: señora York, puedes decírmelo directamente si hay algo que quieras decir. Tina la miró y suspiró. No importa. Ya que parece que nos llevaremos bien. ¿Qué tal esto? Vayamos juntos a la oficina. Allí te lo contaré todo poco a poco. En la oficina.
¿Acabas de decir que Nora puede ponerse en contacto con el profesor Antti? La voz de Angela era tan estridente que casi sonaba como si pudiera atravesar el techo. Miró a Tina con incredulidad. ¿Es eso realmente cierto, señora York? Henry se burló. Funcionará. Tiene que. Soy su padre. Si me abandona, la demandaré. Y los Anderson también. Veremos cuál de ellos está dispuesto a avergonzarse. Al mismo tiempo, sonó el teléfono celular de Nora y contestó la llamada de Lily, que se encontraba lejos en un país extranjero. Capítulo 154. Véndelo. Nora se apoyó contra la ventana y contempló el paisaje del campus exterior. Nunca antes había experimentado la vida universitaria. Tampoco había experimentado mucho antes la vida como parte de una comunidad. Encontró bastante novedosa la visión de los estudiantes caminando afuera de 2 en 2 y de 3 en 3. Ella contestó la llamada y dijo en voz baja, «Hola». La voz de Lily le llegó a través del teléfono. «He recibido las muestras. Yo mismo haré la prueba de ADN. Los resultados estarán disponibles en 3 horas como muy pronto». Para que el correo urgente internacional se entregara al día siguiente, significaba que ya habían acelerado el proceso de entrega. Nora dijo sin prisa, «Está bien». Colgó y miró de nuevo a Lisa, que todavía estaba rodeada de gente. A pesar de lo sucedido, la niña no permaneció ni arrogante ni ansiosa. Sus ojos seguían siendo tan inocentes como antes. Nora sonrió y se giró para ir a la oficina del director Chow. El director Chow estaba seleccionando estudiantes de posgrado hoy en la escuela, por lo que no había ido al hospital. Estaba a punto de terminar el trabajo cuando uno de sus estudiantes de posgrado dijo de repente, «Director Chow, Antti ha contratado a un estudiante de posgrado por iniciativa propia». El director Chow quedó atónito. «¿Qué? Es cierto. Dios mío, Antti ya era profesor de nombre aquí hace 2 años. Por supuesto, deberían haber hecho tiempo para impartir una lección aquí, pero durante 2 años enteros ni siquiera vimos cómo eran. Sin embargo, ¿aceptaron a un estudiante de posgrado en el momento en que aparecieron? Tengo tanta envidia de ese estudiante». Sollozó. ¿Habría tenido la oportunidad de ser seleccionado por Antti si hubiera tomado el examen de ingreso de posgrado este año? Mientras algunos hablaban, el director Chow tosió y dijo fríamente, «Ja, ya veo. Entonces, ¿ninguno de ustedes quería ser mis estudiantes de posgrado?» Los estudiantes. El director Chow volvió a toser. Para proteger su dignidad como jefe de departamento, dijo, «Antti tampoco es tan sorprendente. Lo más impresionante de Antti es que tienen manos firmes. Si tuviera mi nivel actual de conocimientos médicos cuando tenía su edad, también podría realizar algunas operaciones perfectas». Tan pronto como terminó de alardear, escuchó una voz suave y baja que decía, «¿En serio? Director Chow». Su cabeza giró. Al ver a Nora, las comisuras de sus labios no pudieron evitar sufrir un espasmo. Se acercó apresuradamente y preguntó con una sonrisa, «¿Por qué estás aquí?». Nora no podía molestarse en continuar con el tema en ese momento, así que se dirigió arrastrando los pies hacia su oficina. El director Chow sabiamente la siguió. Después de cerrar la puerta, preguntó, «¿Vas a dar conferencias en la escuela este año?». Nora enarcó las cejas. «No». El director Chow se sorprendió. «¿Entonces eso significa que tienes la intención de asumir proyectos?». «No». El director Chow estaba confundido. «Entonces, ¿por qué aceptaste un estudiante de posgrado? ¿Cómo vas a enseñarle e impartirle conocimientos?». Por eso exactamente había venido Nora. Sus ojos de gato lo miraron con calma y dijo, «¿No dijiste que me debes un favor?». El director Chow la miró y se quedó sin palabras por un momento. Hace 3 años, cuando estuvo en el extranjero para un intercambio médico, Antti lo había impresionado por completo. También había estado preocupado por algo relacionado académicamente y no había logrado ningún avance en ello durante muchos años. Fue Antti quien le dio algunos consejos aleatorios que le inspiraron. El director Chow se había pegado a ella y se negó a dejarla ir desde entonces. También insistió en darle un puesto de profesora titular en la escuela. El director Chow dijo, «¿Y? Guía a Lisa por mí». Director Chow.
Él simplemente sabía que no sería nada bueno. En realidad, estaba muy ocupado, por lo que reclutó a muy pocos estudiantes de posgrado estos días. Solo aceptaba una cantidad simbólica de 4 o 5 por año. Además, eran principalmente sus asistentes quienes les daban lecciones en su nombre y lo ayudaban a guiar a los novatos. Sin embargo, tener un estudiante más para enseñar no hizo ninguna diferencia, por lo que el director Chow asintió y dijo, «Está bien». Al ver que él había aceptado su pedido, Nora se levantó y se preparó para irse. Estaba a punto de salir de la oficina cuando el director Chow le preguntó, «¿Por qué aceptó a esa joven? ¿Es porque ella es tu pariente?» Para ser honesto, si ella iba a dejar que él la guiara así, bien podría haberlo llamado por teléfono y pedirle que aceptara un estudiante de posgrado más. Habría sido más conveniente así. Nora, sin embargo, bajó la mirada ante su pregunta. De repente frunció los labios en una sonrisa y respondió, «No, no es por eso». Ella nunca dejaría que nadie entrara por la puerta trasera si sus habilidades no estuvieran a la altura. La razón por la que aceptó a Lisa fue que el tema de investigación que propuso era uno que había estado pensando abordar recientemente. Además, Lisa tenía ojos puros, gente así era genial para los académicos. Saludó mientras caminaba casualmente hacia la puerta y dijo, «Ella es mi estudiante de posgrado. Solo te dejaré guiarla un poco por ahora». Después de salir de la oficina del profesor Chow, regresó a donde acababa de estar y descubrió que todos seguían discutiendo el tema con tanto entusiasmo como antes. Lisa ya se había convertido en su persona favorita. Nora le envió un mensaje de texto a Lisa y le pidió que se reuniera con ella al día siguiente para hablar. Luego, ella se fue a casa. Habiendo sido retenida un poco hoy, ya eran más de las 6 cuando llegó a casa. Cuando estacionó el auto, vio a Logan saliendo de la casa. El chico de 20 años tenía una mirada obstinada e indómita en sus ojos. Su bello y atractivo rostro estaba lleno de irritabilidad en ese momento. Él espetó, «Te hipotecaré el auto, ¿de acuerdo? ¿Por qué me presionas tanto?» El precio original de ese coche era de $18,5 millones. No es demasiado por mi parte bajarlo a 12,5 millones, ¿verdad? ¿Qué? ¿9 millones? Lo que estás haciendo no es diferente a patearme mientras estoy en el suelo, Winston. El otro lado luego dijo algo que enojó tanto a Logan que les colgó de inmediato. Cuando levantó la cabeza, vio a Nora. Él la fulminó con la mirada, entró furioso en el garaje y sacó el feo deportivo de color amarillo caca. A pesar de que había hecho todo lo posible por ocultarlo mientras caminaba, todavía se podía decir vagamente que su esguince de tobillo de la otra vez aún no se había recuperado. Sin embargo, Nora no le dio mucha importancia al asunto y entró a la casa. Logan soportó el dolor en el tobillo mientras conducía e hizo otra llamada. «Difunde la noticia por mí. ¿No hay mucha gente interesada en mi Ferrari? Estoy dispuesto a venderlo». La persona del otro lado suspiró y dijo, «Eso no es un problema, pero ¿qué vas a hacer con tu tobillo? Todavía tienes otra competencia. Si también pierdes ese, ya no tendrás coche para vender». Logan apretó los puños. Los pocos eran corredores no oficiales y habían creado una casa de apuestas. Había ocupado firmemente el primer lugar en el país todos estos años, pero hace unos días, alguien lo había agredido en secreto. Se había roto el tobillo en el proceso. El médico había dicho que debía someterse a una cirugía para que los huesos sanaran. Sin embargo, si se sometiera a una cirugía, no podrían garantizar que pudiera mantener la misma agilidad en el tobillo que antes. La persona al otro lado de la línea dijo, «Ahora solo tienes 2 opciones. La primera es encontrar al maestro cirujano Anti para que lo opere y trate su lesión, de lo contrario, no podrás volver a competir. El segundo es encontrar al corredor internacional Yancy y lograr que corra en la competencia en tu nombre. De lo contrario, esta vez realmente habrás terminado». Ninguna de las opciones era viable. Logan bajó la mirada. Un breve momento después, respiró hondo y dijo, «Primero busquemos un comprador». ¿Realmente puedes soportar vender Little Yellow? Generalmente ni siquiera soportas dejarme tocar el auto. Es uno de los autos deportivos de edición limitada más notables del mundo, ¿sabes? Si lo vende, es posible que no pueda encontrar otro automóvil que se adapte a sus necesidades en el futuro, incluso si tiene el dinero. Chirrido.
Logan detuvo el auto al costado de la carretera cuando escuchó lo que dijo la otra parte. Acarició el volante y el asiento. Todo lo que había en el coche alguna vez fue lo que más amaba. Venderlo no fue diferente a cortar la carne de su cuerpo. Pero no había manera de que pudiera implicar a los Anderson en sus asuntos. Logan cerró lentamente los ojos y pronunció: «Véndelo». En casa de los Anderson, Nora se sentó ante el escritorio después de subir las escaleras. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el escritorio mientras esperaba los resultados de la prueba de ADN de Lily. Capítulo 155. Él es un esclavo de su hija. Ella había ido a la universidad ese día, por lo que no podía recoger a Pete del jardín de infantes. Fue Melissa quien lo recogió. Melissa entró nerviosa a la habitación. Después de mirar fuera de la habitación, se acercó a Nora, se arregló el vestido y se sentó elegantemente frente a ella. Luego dijo sin prisa: «Tengo algo de qué hablarte, Nora». «¿Qué es?». Melissa frunció el ceño y preguntó: «¿Te parece un poco extraño el comportamiento de Cherry últimamente?». «Nora». Melissa suspiró y dijo: «Cherry solía ser muy animada y conversadora dulce. Jugó conmigo todo el día y también le encantaba comer. Últimamente, sin embargo, se ha vuelto mucho más tranquila. Cuando la recogí de la escuela y le pregunté qué quería hacer ahora, en realidad dijo que quería dedicarse a la jardinería y jugar al ajedrez con la bisabuela. Los dos llevan 1 hora y media en el jardín». «Nora». Melissa dijo con sinceridad y seriedad: «Sé que eres una buena niña y que tratas muy bien a tu hijo, Nora, pero tienes que pasar más tiempo con tu hijo cuando tienes tiempo. De lo contrario, fácilmente desarrollará problemas psicológicos». Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron un poco ante el amable recordatorio de su tía, y ella respondió: «Está bien». Melissa exhaló un suspiro de alivio. Ella se levantó y se preparó para irse. Cuando estaba a punto de salir, Nora de repente preguntó: «Por cierto, ¿está todo bien con Logan?». Las palabras del chico hace un momento la habían hecho sospechar un poco. ¿Había encontrado algún tipo de dificultad? Melissa suspiró cuando escuchó su pregunta. «Ese chico no me dice nada. No sé en absoluto qué está haciendo afuera», suspiró. «Pero aunque parece un poco testarudo y beligerante, en realidad es un chico muy amable». «No importa. Dejémoslo en paz». Melissa saludó con la mano y bajó las escaleras. Bip, bip. El móvil de Nora sonó 2 veces. Cuando lo levantó, vio un mensaje de texto de Cherry: «Mami, la princesa Lucy me envió una foto de su auto nuevo. ¿No es adorable este Ferrari rosa?». La pequeña Lucy era una amiga que Cherry había hecho cuando su tía que vivía en el extranjero la trajo al Reino Unido. El Reino Unido tenía una reina y una princesa en la familia real. Lucy, la segunda princesa, se llevó bien con Cherry de inmediato. Luego, las 2 chicas se agregaron en Facebook para poder charlar entre ellas. Cabe señalar que cuando Lucy pidió la información de contacto de Cherry, Cherry le dijo que solo usaba Facebook Messenger. Luego, la niña había registrado especialmente una nueva cuenta privada de Facebook para su beneficio. La princesa Lucy solo tenía una amiga en la cuenta, y esa era Cherry. Nora ignoró el mensaje de texto. Quizás porque vio que su madre no había respondido, Cherry envió otro mensaje después de un rato: «Mami, Cherry también quiere un auto deportivo así». Sí, incluso añadió un emoji con una expresión lastimera al final. Nora se burló del mensaje. Cogió el teléfono con pereza y le envió un mensaje de voz: «Si quieres algo, cómpralo tú mismo». Ese auto deportivo era el mismo modelo que el amarillo caca de Logan. Era una edición limitada que ya estaba descatalogada. Ese año solo se habían producido unas pocas docenas de unidades en el país, y la mayoría de ellas habían pasado a formar parte de la colección de alguien adinerado. Se podría decir que no tiene precio. A pesar de que tenía maneras de conseguir uno si realmente quería. En el hospital, Justin, que estaba a punto de llevar a Cherry de regreso a la casa familiar, escuchó el mensaje de voz que sonaba perezoso: «Si quieres algo, cómpralo tú mismo», en el momento en que entró a la sala. Él arqueó un poco las cejas. ¿Estaba finalmente aquí la oportunidad de complacer a su hija? Justin tosió y preguntó: «¿Qué quieres comprar, Pete?».
La pequeña Cherry estaba haciendo pucheros mientras estaba sentada en la cama del hospital. Se estaba quejando en secreto por dentro de que debía ser porque mamá era demasiado vaga para comprárselo. Ante la pregunta de Justin, sus grandes ojos redondos se iluminaron y respondió: «Papá, quiero un auto deportivo Ferrari como este, en rosa, sí». Justin echó un vistazo e inmediatamente dijo: «Está bien, lo compraremos». Efectivamente, el pequeño inmediatamente sonrió y dijo: «Papá, eres tan increíble, sí». Al escuchar los elogios de su hija, Justin se sintió muy complacido. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Le envió el modelo del auto deportivo a Lawrence y le ordenó que comprara uno, sin importar el costo. Luego, levantó a su hija con un brazo y le dijo: «Vayamos a la casa familiar y visitemos a tu abuela y a tu bisabuela hoy». ¿Su abuela y su bisabuela? Cherry se emocionó de inmediato. De acuerdo, corazón negro. En los Anderson. Después de cenar, Nora se levantó y se preparó para subir a trabajar. Así es, trabajó. Antes de una operación, para evitar que ocurrieran accidentes, tenía que hacer una lista de todas las situaciones posibles que podría encontrar durante la operación. Esta era su profesionalidad. Sin embargo, un par de invitados no invitados llegaron a la puerta en ese momento. Eran Miranda y Rachel Good. Tan pronto como entró, Rachel, que se parecía un poco a Melissa, frunció el ceño y la miró. Su mandíbula se tensó y una expresión de disgusto llenó su rostro. Melissa, vacilante, preguntó: «¿Qué pasa?». Los ojos de Miranda estaban todos rojos. Estaba llorando cuando dijo: «Estaba ciega al molestarte todo el tiempo en el pasado, Melissa. Me equivoqué, ¿vale? Perdóname». Desde que fracasó la inversión inmobiliaria, los Sonnet no habían podido recuperar su dinero. Ahora que los precios de la vivienda estaban controlados, la gente estaba adoptando una actitud de esperar y ver qué pasaba, y nadie se atrevía a comprar ninguna propiedad. De repente tuvieron problemas para recuperar su capital. Los Lowe apenas podían mantenerse a flote en este momento. Entonces, ¿por qué iban a preocuparse por los pequeños accionistas que habían invertido un poco y estaban esperando ganar dinero? Como resultado, los Sonnetos sintieron resentimiento hacia Miranda y la expulsaron. Luego se fue a casa avergonzada, pero los Good se negaron a dejarla entrar e incluso le dijeron que primero tenía que disculparse con Melissa. Miranda no tuvo más remedio que venir. Melissa bajó la mirada. Cuando pensó en cómo Miranda la había humillado a lo largo de los años, dijo: «Para ser honesta, ¿realmente importa si te perdono o no, Miranda? Simplemente reduzcamos el contacto entre nosotros en el futuro». Había algunas cosas que no se podían compensar con solo una disculpa. La disculpa de Miranda fue demasiado poco sincera. Melissa no quería perdonarla. Miranda, que entendió lo que quería decir, tiró de la manga de Rachel. Rachel inmediatamente frunció el ceño y dijo: «¿Por qué no perdonas a mi madre, tía Melissa? De lo contrario, perderemos a nuestra madre si papá no la deja ir a casa. Si todavía no estás de acuerdo, ¿debería arrodillarme frente a ti?». Ella comenzó a arrodillarse mientras hablaba. Melissa rápidamente la agarró y le dijo: «¿Qué estás haciendo, Rachel?». Rachel dijo: «¿Por qué no llamas a papá y le dices que ya no estás enojada? De lo contrario, nunca dejará entrar a mamá». Entonces, eso era lo que estaban haciendo. Melissa miró a la madre y la hija montando un espectáculo frente a ella. Uno fingía ser débil mientras que el otro fingía ser lamentable. Simplemente la estaban obligando a hacer lo que querían. Ella bajó la mirada y dijo: «Está bien, lo llamaré». La forma en que Farrell hacía las cosas era muy poco fiable. ¿Por qué pedirles que le pidan perdón? Obviamente no podía soportar separarse de sus hijos, por lo que tuvo que traer a Miranda de regreso a casa aunque no quisiera. Miranda se iluminó. «Llámalo ahora». Melissa no tuvo más remedio que llamar a Farrell. Miranda la miró desde un lado con los puños fuertemente apretados. Recordaría cómo Melissa la había humillado hoy. La pareja de madre e hija se fue después de que Melissa hiciera la llamada. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la puerta, de repente escucharon golpes violentos en la puerta. Golpear. Golpear. En medio de la noche, el sonido era bastante ensordecedor en el complejo residencial de lujo.
Capítulo 156. Reconociéndolos como familia, Nora frunció el ceño. La niñera fue hacia la puerta. Ella preguntó, ¿puedo saber quién eres? Una voz fuerte vino inmediatamente desde afuera. Soy el padre de Nora. Las palabras hicieron que las pocas personas en la sala miraran a Nora. Simon y Melissa también se sorprendieron y miraron a Nora juntos. Nora arqueó sus bonitas cejas. Justo cuando estaba a punto de decir que no era necesario abrir la puerta, Miranda le dio un codazo a Rachel y le dijo, «Oh, ¿es un familiar? Rápido, ve y abre la puerta». Rachel frunció el ceño, pero al momento siguiente se dio cuenta de lo que Miranda estaba tratando de hacer. Claramente había un timbre en la puerta, pero el hombre había llamado tan fuerte como si temiera que no abrieran la puerta. Esto demostró que las dos familias definitivamente no se llevaban bien. Se levantó de un salto como si estuviera a punto de ver un espectáculo y corrió hacia la puerta. Mientras lo hacía, dijo, «Oh, soy la más joven aquí. Entonces iré y abriré la puerta». Nora no tuvo más remedio que seguir a Rachel por detrás. Cuando salió de la sala, Rachel ya había abierto la puerta. Henry estaba maldiciendo enojado. «¿Por qué esperaste tanto para abrir la puerta? ¿Es porque no somos bienvenidos aquí?» Rachel se hizo a un lado y dijo, «¿Por qué no lo estarías? Por favor, entra». Henry estaba un poco sorprendido, pero aún así entró con Wendy. Los dos estaban a punto de entrar a la sala cuando alguien les bloqueó el paso. Enrique frunció el ceño. «¿Cuál es el significado de esto, Nora? Nos estás impidiendo entrar». Nora se interpuso en su camino en la entrada del salón. Su voz era baja y profunda cuando dijo, «Si tienes algo que decir, hablemos aquí». No quería causar ningún problema a los Anderson. Henry se burló. «Así son los modales de los Anderson. ¿De verdad están impidiendo que sus familiares entren a la casa?» Nora replicó, «¿Sois siquiera familia?» Henry gritó en la sala, «Soy el yerno de los Anderson. Ni siquiera he conocido a mis suegros desde que tu madre y yo nos casamos. Escuché que mamá todavía está por aquí, así que creo que debería hacerle una visita». Intentó abrirse camino hacia la sala de estar después de decir eso. Desafortunadamente para él, Nora se interpuso en su camino como un portero. Henry quería empujarla a un lado y entrar, pero a pesar de que la niña era claramente muy delgada y no debería pesar mucho, Henry simplemente ni siquiera podía hacer que se moviera incluso después de intentar empujarla a un lado. Era como si le hubieran clavado los pies en el lugar mientras estaba allí. Enrique estaba furioso. Él entrecerró los ojos. De repente, gritó en la habitación, «Mamá, tu yerno está aquí para visitarte». Tan pronto como dijo eso, la señora Anderson, que ya no podía quedarse quieta, salió de su habitación. Su hija había abandonado al asombroso y brillante Ian Smith y se había escapado de casa. Más tarde se casó con Henry. Aunque la señora Anderson nunca le había preguntado a nadie al respecto, al final todavía sentía mucha curiosidad por saber cómo era él. La anciana abrió la puerta. «Nora, déjalos entrar y hablar». Solo entonces Nora se hizo a un lado. Melissa estaba hablando con Miranda cuando entraron. Ella dijo, «¿Por qué no vuelves primero con Rachel, Miranda? Tenemos invitados». Sin embargo, Miranda respondió alegremente, «Lo sé, el padre de Nora, ¿verdad? Ahora que lo pienso, también puede ser considerado nuestro pariente. También debería conocerlo, no sea que terminemos sin conocerlo en el futuro». Como resultado, la sala de estar de repente se llenó de gente. La señora Anderson, Simon y Melissa se sentaron en el sofá principal mientras Miranda y Rachel se sentaron en uno de los sofás laterales. Ambos parecían estar viendo un programa entretenido. Sentados en el sofá del otro lado estaban Henry y Wendy. Nora no tomó asiento. En cambio, se apoyó perezosamente contra la pared sin mucha expresión en su rostro. Al ver lo distantes e indiferentes que estaban todos, Henry tomó la iniciativa y se puso de pie. Hizo una reverencia ante la señora Anderson y dijo, «Esta es la primera vez que nos vemos en todos estos años, mamá. Todo esto es culpa de Yvette. Ella nunca mencionó a los Anderson, lo que hizo que todos estuviéramos tan distantes unos de otros a pesar de ser familia». Prácticamente tan pronto como dijo eso, Melissa dijo neutralmente, «Es usted demasiado educado, señor Smith. Yvette no solo ya no está, sino que también te has vuelto a casar».
Ya no somos familia. Los ojos de Henry parpadearon. Luego, suspiró y dijo, hablando de volver a casarse. Suspiró. Todo esto es idea de Yvette. Perdió mucha sangre durante el parto, lo que provocó que su salud se deteriorara gravemente. Ella estuvo mal de salud desde entonces. Antes de morir, lo que más le preocupaba era que no hubiera nadie que cuidara de Nora, así que me obligó a volverme a casar y buscar a alguien que cuidara de Nora. Si ella no me hubiera obligado a hacerlo, definitivamente no me habría vuelto a casar. Yvette y yo estábamos tan enamorados en aquel entonces. Bajó la cabeza y se secó las lágrimas inexistentes de sus ojos. Luego, volvió a levantar la cabeza y dijo, incluso si Yvette se ha ido, mamá sigue siendo mi suegra. Eso es algo que nunca cambiará. Wendy también dijo apresuradamente, sí, es cierto. También conocí a Yvette cuando todavía estaba viva. No tenemos muchos miembros en nuestra familia, pero si está bien conmigo, puede tratarme como a su hija en el futuro, señora Anderson. Romper los lazos después de la muerte de alguien no es una forma popular de pensar en nuestra familia. ¿Ves? ¿Nora también se mudó a los Anderson? Todos lo apoyamos mucho. Miró a la anciana y dijo, también pretendemos ser filiales contigo en el futuro. La anciana señora Anderson, sin embargo, miró fijamente a Henry. Sus ojos se enrojecieron de nuevo cuando preguntó, ¿estás diciendo que Yvette ya hizo arreglos para que te volvieras a casar antes de morir, y ella incluso conoció a esa mujer? La señora Anderson sintió que se le oprimió el pecho en el momento en que pensó en cómo su hija tuvo que encontrar una esposa para su propio marido y una madrastra para su propia hija cuando claramente ya estaba en su lecho de muerte. Yvette siempre había sido terca desde que era niña. Cuando estaba con Jan en aquel entonces, una vez incluso había dicho algo acerca de que a todos los hombres ricos les gustaba tener amantes. Si Jan se atreviera a pensar así, ella definitivamente le rompería las malditas piernas. En ese momento, había persuadido a Yvette para que se lo tomara con calma. Después de todo, las ganancias eran lo más importante en el círculo rico. ¿Cuántos de ellos estaban realmente enamorados el uno del otro? Sin embargo, Yvette levantó la barbilla y dijo con orgullo, mamá, nunca en esta vida yo, Yvette Anderson, me las arreglaré cuando se trata de amor. Incluso si muero, no dejaré que Jan se vuelva a casar. Ya sea en la vida o en la muerte, seré vigoroso y emocionante. La joven en ese momento estaba llena de energía y alegre, pero también increíblemente mandona. ¿Cuántos corazones de hombres había robado Yvette Anderson, una mujer soltera, en el círculo rico? ¿Qué debe haber experimentado exactamente una mujer tan orgullosa como ella para estar dispuesta a elegir una segunda esposa para su marido durante el último tramo de su viaje en la vida? Los ojos de Wendy parpadearon. Ella rápidamente sonrió y dijo, sí, es cierto. Por eso le estoy muy agradecido. Señora Anderson, somos familia. Las lágrimas en los ojos de la señora Anderson estaban a punto de caer. Movió el bastón en sus manos. Sus párpados cayeron y dijo, no estamos relacionados por sangre, por lo que no somos familia. La sensación de alienación respecto de ella era muy obvia. Simon también se puso de pie. Señaló a Henry y dijo enojado, ya encontraste a tu próxima esposa cuando mi hermana aún no estaba muerta. Sigues siendo humano, no tenemos una familia como tú aquí. Henry había pensado originalmente que los Anderson aceptarían a Wendy si lo expresara así, pero inesperadamente, sus planes fracasaron. Al ver lo emocionados que estaban, sus ojos parpadearon, sonrió y dijo, mamá, Simon. Me reconozcas como familia o no, sigo siendo el padre de Nora. Esta relación entre nosotros dos nunca se romperá. Capítulo 157. Quiero las acciones de la empresa. Esas palabras suyas fueron demasiado descaradas. Simon y Melissa fruncieron el ceño. La mayoría de las familias ricas no se avergonzarían así al manejar los asuntos. Honestamente, era raro ver personas como el que acosaban a otros con tanta persistencia. Sin embargo, Miranda, que estaba a su lado, habló por él. Ella dijo, tiene razón, señora Anderson. Pase lo que pase, sigue siendo el marido de Yvette y el padre de Nora, así que eso lo convierte en familia sin importar cómo se mire. Aunque Yvette ya no esté presente,
No está bien cortar los lazos familiares con ellos. Luego, sonrió y dijo, ¿no hay una familia así en nuestro círculo? La primera esposa del señor Walker era de los Lane. Después de su muerte, se casó con la señora López. Su segunda esposa es muy cercana a los Lane, por lo que los Lane la tratan como a una familia. El hijo del señor Walker de su primer matrimonio ahora ha heredado su empresa y trata bastante bien a su madrastra. Todos sabían a quién se refería Miranda. Sin embargo, esto se debió a que la madrastra realmente había tratado muy bien al niño. Por eso se llevaba tan bien con la familia de la madre del niño. Esta era completamente diferente a la situación de Henry. Si Henry hubiera tratado a Nora aunque fuera un poco mejor, los Anderson tampoco lo habrían tratado así. Melissa se burló. Estos son nuestros asuntos familiares, Miranda. Si no hay nada más que tú y Rachel necesiten, entonces ustedes dos pueden irse. Miranda la despidió y respondió, no tenemos prisa. Siéntete libre de continuar. Melissa estaba furiosa. Como deseaba poder rescindir la llamada que le había hecho a Farrell hace un momento. Respiró hondo y miró a Henry. ¿Qué está tratando de decir, señor Smith? ¿Por qué no aclaras las cosas? Henry sonrió y respondió, en realidad, es muy simple. Si somos familia, entonces deberías tratarnos como familia y cuidarnos un poco más. Si no nos ven como una familia, entonces es hora de que dividamos adecuadamente las ganancias entre nosotros. Simón quedó desconcertado. ¿De qué ganancias estás hablando? Henry respondió, las ganancias de Carefree Pills, por supuesto. Las Carefree Pills fueron desarrolladas por Yvette. ¿No es eso algo que todo el mundo sabe? Se levantó y dijo sin pudor, Yvette es mi esposa, además de la madre de Nora. Como ella ya no está, su cónyuge y sus hijos deberían ser los primeros en heredar las cosas que dejó atrás, y no mamá, Simon o cualquiera de ustedes, ¿verdad? Si nos tratan como a una familia, entonces no es que no podamos proporcionar la fórmula de Carefree Pill de forma gratuita. Después de todo, solo serán miembros de la familia ayudándose unos a otros, ¿verdad? Pero si no lo haces, Nora y yo dividiremos la fórmula en partes iguales entre los dos. Dado que estás tomando la fórmula e invirtiendo en ella, entonces al menos debería dividirse en una proporción de 7-3, sin importar cómo lo mires, ¿verdad? Dado que aquí la fórmula es lo más importante, entonces debería valer el 70% en lugar del 30%. En ese caso, deberías darme al menos el 35%, ¿verdad? Ya había preguntado por ahí antes de llegar a casa de los Anderson. Al final resultó que, los Anderson ya habían caído en declive hace mucho tiempo. Sin embargo, habían revitalizado la empresa con Carefree Pill de Yvette. Por eso Henry exigía una parte tan exorbitante de las ganancias. Nora soltó una risa helada cuando escuchó lo que dijo. La fórmula que su madre había dejado no les permitió producir en masa la píldora Carefree. Era como si solo hubiera producido 5 píldoras incluso después de arrojarles cientos de miles de dólares en hierbas medicinales. La que se estaba produciendo en masa ahora era una fórmula que ella había mejorado. Tú. Simón se enojó. Sintió que Henry debía estar soñando despierto. Melissa también frunció el ceño, se dio cuenta de que las cosas se habían vuelto un poco problemáticas ahora. La afirmación de Henry era en realidad razonable. Aunque Yvette había muerto, sin testamento, sus cosas eran de hecho de los Smith. Al ver cómo habían cambiado las expresiones de los Anderson, Henry dijo alegremente, los Anderson son una gran familia con un gran negocio. Seguramente no intimidarás a personas como nosotros que venimos de otra parte del país, ¿verdad? Junto a él, una sonriente Miranda dijo, por supuesto que no. Los Anderson son una familia de eruditos y son muy conocidos en Nueva York como una familia extremadamente honesta y sincera. Henry sonrió y dijo, eso es genial. En ese caso, ¿cuándo me mostrarás las cuentas, Simón? ¿Podemos liquidar los dividendos de este trimestre después de eso? Junto a él, Wendy también habló. Ella dijo, sí, es cierto. Mira, si somos suegros, entonces definitivamente no haremos las cosas tan rígidas y formales, y hablaremos sin rodeos. Pero como usted no quiere reconocer el matrimonio, entonces solo podemos adoptar una postura de negocio es negocio. Suspiro.
Luego volvió a mirar a Nora y dijo, «Tú también, Nora, ¿por qué no informaste a tu familia cuando blandiste la fórmula? Después de todo, no solo te pertenece a ti. Ni siquiera hemos decidido todavía un buen precio». La mirada de Nora se volvió fría. Al ver que tenía la ventaja por completo, Henry sonrió con satisfacción. Él dijo, suspiro, en realidad también estoy haciendo que seamos extraños al expresarlo de esa manera. No tengo prisa por el dinero, Simon. ¿Qué tal si me haces un pequeño favor? Podemos volver a hablar de estas cosas más tarde. Los Anderson no tenían mucho flujo de caja en este momento. Les tomaría al menos 3 meses producir Carefree Pills, recuperar costos y obtener ganancias. Simon se sorprendió al escuchar eso de boca de Henry. Él preguntó, ¿qué clase de pequeño favor es este? Henry sonrió y respondió, tengo otra hija que fue admitida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York para realizar sus estudios de posgrado este año, pero su mentor actual es relativamente joven e inexperto. ¿Puedes ayudarme a mover algunos hilos y conseguirle un mejor mentor? Los Anderson ocupaban una posición importante en la industria farmacéutica. Si hubiera sido otra universidad, tal vez no hubieran podido intervenir, pero Simon sí era alumno de esa escuela. La mayoría de los líderes actuales de la universidad eran sus ex compañeros de clase. Las cejas fruncidas de Simon se relajaron. Puedo probar. ¿Pero a qué mentor quiere cambiar? Si él y el mentor se conocieran, entonces este asunto sería bastante sencillo de resolver. Pero tan pronto como pensó en eso, Henry respondió, es el profesor Anti. Simón quedó atónito. ¿Quién dijiste que es? ¿Anti? ¿Ese gran jefe de renombre mundial? Eso era imposible. Inmediatamente saludó y dijo, lo siento, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Ni siquiera sabemos quién es Anti, y mucho menos contactarlos. Henry les sonrió y dijo, ¿cómo puede ser eso? Podrías hacer eso por mi sobrina, así que ¿por qué no por mi segunda hija? ¿Habían hecho eso por su sobrina? Simon se sintió aún más confundido. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo, Sin embargo, antes de que pudiera terminar, una voz helada los interrumpió repentinamente. TSK. Nora no había dicho nada en todo este tiempo porque quería ver cuán grandes iban a ser las demandas de Henry esta vez. No esperaba que, además de encontrar un mentor para Angela, él realmente hubiera puesto su mirada en Carefree Pills. Lentamente enderezó la espalda y bostezó. Luego dijo, es una pena que no hayas nacido en la época medieval, Henry Smith. Enrique. Nora frunció los labios y dijo, de lo contrario, tu piel podría usarse como murallas de la ciudad para defenderte de enemigos externos. Enrique. Se enfureció de inmediato. No eres buena hija y bastarda, ¿cómo te atreves a insultarme? Ni siquiera te he responsabilizado todavía por sacar la fórmula de la píldora Carefree de tu madre tan irreflexivamente sin mi consentimiento, y sin embargo tienes la audacia de atacarme. Sin embargo, como sabía que su hija era bastante buena peleando, solo se atrevió a despotricar y delirar, pero no se atrevió a seguir adelante. Nora frunció los labios. Le había entrado sueño. Entonces será mejor que se deshaga de esos dos rápidamente. Capítulo 158. Los resultados de la prueba de ADN ya están disponibles. En medio de los pensamientos de Nora, Henry de repente arrojó al suelo las tazas de la mesa de café. Las tazas se rompieron en pedazos con un fuerte golpe. Henry, cuyas venas de la frente estaban hinchadas, se quedó donde estaba y gritó, Nora, soy tu padre, esto es algo que nunca cambiará. Puedes olvidarte de abandonarme y hacerte rico por tu cuenta. Irás a la cárcel si no me cuidas. Luego, volvió a mirar a Simon y dijo, los Anderson tienen que darme una explicación sobre esto hoy. O redactas un contrato para los dividendos de Carefree Pills y me das el dinero inmediatamente, o haces primero el cambio de mentor de mi hija. Elegir uno. Volvió a sentarse en el sofá. Simón frunció el ceño. Henry se enfureció de repente, y sus acciones de golpear la mesa de café y romper las tazas sorprendieron a Miranda y Rachel. Sin embargo, Melissa y la señora Anderson permanecieron tan tranquilas y estables como siempre, aparentemente acostumbradas a ese tipo de escenas. Simon estaba a punto de decir algo cuando sonó la voz helada de Nora.
Te aconsejaría que te calmes un poco. De lo contrario, no solo no recibirás dinero, sino que también tendrás que pagar por estas tazas. Henry se burló. ¿Por qué? ¿Estás planeando convertirte en un holgazán y no darme dinero? Si es así, no me importa hacer saber este asunto al público. Les mostraré a todos los que están afuera cómo los Anderson están acaparando la píldora Carefree de los Smith. Nora preguntó perezosamente, ¿quién dice que la píldora Carefree pertenece a mi madre? Tan pronto como dijo eso, todos la miraron en estado de shock. Simon quería preguntar algo, pero Melissa le tomó la mano y sacudió la cabeza ligeramente. Henry se volvió y la miró amenazadoramente. ¿Qué dijiste? Nora miró los vasos en el suelo y dijo, la píldora Carefree pertenece a los Anderson, ¿qué tiene que ver con los Smith? Henry se puso de pie de un salto. ¿Cómo puede ser? Obviamente pertenece a tu madre. Si mi madre fue quien lo desarrolló, ¿por qué no abriste una fábrica farmacéutica durante todos estos años? ¿No habrías hecho una fortuna hace mucho tiempo? Nora habló lenta y fríamente, pero su argumento fue convincente. Tanto Simon como Melissa también miraron a Henry con vacilación. Ella tenía razón. ¿Por qué Yvette conservó la fórmula de la píldora y se la mantuvo en secreto a Henry? La expresión de Henry cambió varias veces. ¿Cómo iba a saber algo sobre Carefree Pills o cómo se llamara? Los libros del estudio de arriba eran todos de Yvette. Tenía muchos escritos y dibujos relacionados con muchos temas diferentes allí. Después de que ella murió, él no podía molestarse en cuidarlos en absoluto, y mucho menos saber qué eran. Además, aunque él y Yvette eran marido y mujer de nombre, nadie sabía que nunca antes habían consumado su matrimonio. Era más bien el padre nominal que Yvette le había dado a su hija. Tampoco entendía por qué Yvette se había enamorado de él. Más tarde, Yvette murió. Ya debería considerarse una bendición que no hubiera tomado todas esas cosas como basura y las hubiera tirado a la basura. ¿Cómo podría saber que en realidad eran tan valiosos? En medio de los pensamientos de Henry, Nora dijo, obviamente encontré la fórmula en casa de los Anderson. Henry entendió ahora, Nora estaba planeando alejarlo. Inmediatamente gritó, Nora, hija poco filial, ¿cómo te atreves a mentir? Nora parecía tan tranquila como siempre. Ella dijo, yo fui quien sacó la fórmula, así que, naturalmente, tengo la última palabra sobre de dónde la tomé. Afirma que la fórmula pertenece a los Smith. En ese caso, ¿tiene alguna evidencia para sustentar su reclamo? Enrique. Inmediatamente subió las escaleras y entró en el estudio de Yvette cuando se enteró de la píldora Carefree. Solo entonces se dio cuenta de que hacía tiempo que había sido limpiado. Todos los libros habían sido quemados. Por lo tanto, no tenía ninguna evidencia en absoluto. Si tuviera la fórmula de Carefree Pill, se la habría vendido a los competidores de los Anderson hace mucho tiempo. ¿Por qué todavía tendría que venir hasta aquí para pedir dinero a otros? Henry dijo enojado, eso es pura sofisma. ¿En realidad? Nora sacó su celular. En ese caso, solo podemos llamar a la policía. Además, permíteme recordarte que las tazas que acabas de romper son antigüedades del siglo XVII que valen cientos de miles de dólares. Tienes que pagar por ellos. Lo que dijo asustó a Henry. Frunció el ceño y dijo con saña, Nora, me estás chantajeando. Nora levantó su teléfono. Entonces, ¿llamo a la policía? Enrique se sintió exactamente tan agraviado y frustrado en ese instante como lo engreído que había estado hace un momento. Simon y Melissa también se habían recuperado y se habían dado cuenta. Simon se puso de pie y dijo, se dice que Yvette desarrolló la píldora Carefree, pero nosotros, los Anderson, en realidad la desarrollamos nosotros mismos. Señor Smith, tiene que presentar pruebas cuando viene directamente aquí para arrebatarles cosas a los demás. ¿Tienes alguna evidencia? Si no, lo que estás haciendo equivale a una calumnia. La voz de Melissa era suave pero severa. Ella dijo, si continúa molestándonos, llamaremos a la policía, señor Smith. Al verlos volverse agresivos, Henry se sintió perdido de inmediato. Intercambió una mirada con Wendy. En última instancia, las familias ricas de Nueva York seguían teniendo mucha más clase. Enrique estaba asustado. Tosió y dijo,
No importa a quién pertenezca la píldora Carefree, en última instancia seguimos siendo familia. ¿Qué hay de malo en ayudar a mi segunda hija a cambiar de mentor? Miró a Nora nuevamente y dijo, ¿prefieres ayudar a tu prima que a tu hermana menor? Nora, ¿cómo puedes ser tan estrecha de miras? Nora bostezó como si no lo hubiera escuchado. Señaló la puerta. ¿Vas a irte solo, o quieres que te despida? Al ver que ser agresivo e irrazonable ya no iba a funcionar, Wendy decidió adoptar un enfoque suave. Agarró la mano de Nora y le dijo, Nora, sé que hay problemas entre nosotros, pero mamá también te trató muy bien. No puedes simplemente ignorar a tu hermana. La sangre es más espesa que el agua, Nora. Ustedes dos son familia. Nora, sin embargo, no se molestó en escuchar lo que decía. En cambio, le sujetó la muñeca con un revés y luego, con un tirón contundente, la arrojó por la puerta. Luego, Nora se sacudió el polvo de las manos y miró a Henry. Había algunas palabras gigantescas claramente escritas en sus ojos de gato. Ahora es tu turno. Enrique. Para evitar ser expulsado de una manera tan vergonzosa, Henry resopló y salió él mismo. Al pasar junto a Nora, se detuvo y le dijo enojado, tengo piernas, puedo ir solo. No seas demasiado engreída con esto, Nora. Soy tu padre. Solo por esta relación, nunca podrás deshacerte de mí. La mirada en los ojos de Nora era helada. Ella no dijo nada. En cambio, hizo sonar las articulaciones de sus muñecas con fuerza, lo que provocó que Henry, asustado, acelerara sus pasos. Antes de salir, no pudo evitar decir, no me rendiré tan fácilmente. Después de que las dos personas detestables finalmente se fueron, Nora subió las escaleras. Tan pronto como entró a su habitación, sonó su teléfono celular. Miró hacia abajo y vio que era Lily. Cuando respondió, Lily dijo, Auntie, los resultados de la prueba de ADN ya están disponibles. Nora levantó la vista. Lily se rió y preguntó, ¿eres tú la que no es la hija biológica de tu padre o es tu hermana menor la que no lo es? Capítulo 159. Una segunda prueba. Nora quedó desconcertada por las palabras de Lily. Ella ya estaba mentalmente preparada antes de la prueba de ADN para saber que tal vez no fuera la hija de Henry, pero cuando realmente se le presentó la verdad, además de sentirse un poco sorprendida, en realidad se sintió más aliviada que cualquier otra cosa. Nora bajó los ojos y miró por la ventana. De repente se sintió bastante aliviada. Era naturaleza humana querer estar cerca de tus padres. Su madre había muerto temprano, por lo que su padre era su único pariente en el mundo. A pesar de eso, su padre nunca la había abrazado ni besado ni una sola vez en toda su vida. Hubo momentos en los que sintió mucha envidia cuando miró a Henry cargando a Angela con cariño. De hecho, incluso se deprimió mucho y se aisló del mundo por un tiempo durante ese tiempo. La pequeña Nora no pudo evitar preguntarse en ese momento si era porque era demasiado desagradable. ¿Era por eso que a su padre no le agradaba? Más tarde, cerró su corazón y nunca más lo abrió a extraños. Todos los que la conocían decían que era insensible, pero eso se debía a que nadie le había enseñado nunca lo que era el amor. En su mundo, ella siempre había estado sola. Pero resultó que nunca había sido culpa suya. No era porque no fuera lo suficientemente agradable por lo que a Henry no le agradaba, más bien, fue porque él no era su padre. Nora levantó los ojos. De repente, bajó la cabeza y miró los mechones de cabello que le había arrancado de la cabeza a Henry cuando los estaba echando a él y a Wendy hace un momento. Las comisuras de sus labios de repente se curvaron en una sonrisa. En ese caso, revisémoslos todos. Aunque ya estaba confirmado, era mejor comparar su ADN con el de Henry, por si acaso. Tal vez porque sabía que estaba ansiosa por saber el resultado, Lily respondió, está bien. Haré los arreglos para que alguien lo recoja de inmediato. Incluso el servicio de mensajería urgente más rápido no sería tan rápido como si alguien lo hiciera por sí mismo. Siempre se había hecho todas las pruebas de ADN fuera de Estados Unidos. 10 minutos después, alguien vino y recogió las muestras de cabello. Tomaron el primer vuelo nocturno y fueron directamente a donde estaba Lily. 10 horas más tarde, las muestras llegaron a Lily. Renunció a dormir para hacerse la prueba de ADN. Otras 4 horas más tarde,
Había obtenido los resultados de la prueba de ADN. No te preocupes. Melissa asintió y bajó las escaleras. Se quejó con la señora Anderson, y Beth era una mujer muy orgullosa en aquel entonces. ¿Por qué tuvo que elegir a un sinvergüenza tan descarado como él? La señora Anderson exhaló un gran suspiro. Todo está predestinado en la vida. Simon también lanzó un profundo suspiro. Los tres se miraron y luego levantaron la cabeza y al final miraron hacia el dormitorio de Nora en el piso de arriba. Melissa suspiró. No solo su madre murió cuando ella era joven, sino que su padre tampoco la ama. La más lamentable aquí es en realidad Nora. Su padre la avergonzó mucho hoy e incluso despotricó contra los demás. Nora debe estar muy triste. Simón asintió. Sí. ¿Cómo estaba cuando hablaste con ella hace un momento? Melissa respondió, Nora es una chica sensata. Ella siempre ha tenido miedo de informar cualquier cosa que no sean buenas noticias. Incluso cuando le preguntas cómo está en casa, lo único que dice es que todo está bien. ¿Cómo podría mostrarnos su dolor? Probablemente ahora esté llorando arriba. Los corazones de Simon y la señora Anderson sufrieron por ella de inmediato. Sin embargo, Nora, a quien el trío había confundido con que lloraba en secreto, ya se había duchado y estaba dormida en la cama con su hijo en brazos. La noche transcurrió pacíficamente. Al día siguiente era fin de semana, así que Pete no tuvo que ir a la escuela. Nora finalmente también pudo dormir hasta tarde. Sin embargo, el ruido de abajo la despertó. Ella frunció el ceño y se levantó. Tan pronto como salió de su habitación, escuchó el grito enojado de Simon desde abajo. No aceptaremos ninguna entrevista. Melissa estaba reprendiendo a la otra parte. Ella amenazó, llamaré a los guardias de seguridad si no se van. Una desconocida les estaba hablando. Hola, buen día. Una actitud así no solucionará nada en absoluto. Soy Roxanne, una reportera. El padre de la señora Smith me llamó y me dijo que ella se niega a reconocerlos como familia después de que una familia adinerada la acogió. Estamos aquí para mediar. Simon gritó. Primero apaga la cámara. Roxanne dijo, no se altere tanto, señor. Esta es una transmisión en vivo. Cuanto más agitado estés, más gente sentirá que estás equivocado. Calmémonos. ¿Por qué no me cuentas primero qué ha sucedido realmente? Todos ustedes son familia. No hay rencor o disputa entre familias que no pueda mediarse. Melissa frunció el ceño. No necesitamos mediación. Capítulo 160. Embelleciendo la historia. Roxanne preguntó, ¿qué está pasando, señor Smith? ¿No tiene que trabajar? Henry se paró frente a la cámara de la transmisión en vivo. Con el ceño fruncido y una mirada quejumbrosa en su rostro, respondió, no, ella está desempleada. Cuando estaba con nosotros, nos engañaba a su tía y a mí. Escuché que ella tampoco ha estado trabajando desde que los Anderson se la llevaron con ellos. Ya son las 10 de la mañana y todavía está dormida. Tampoco cuida a su hijo, sino que lo deja para que sobreviva solo. Suspiro. Melissa dijo, Nora duerme hasta tarde porque tiene mala salud. En aquel entonces perdió mucha sangre durante el parto, por lo que no tiene mucha energía y tiene que dormir más que la gente común. Además, desde que se mudó a los Anderson, Nora nunca nos ha pedido gastos de manutención. Tiene una fuente de ingresos. Wendy suspiró. Eso es porque no sabes que sus ingresos provienen de la pequeña empresa que poseía su madre antes de morir, Melissa. Hay miles de dólares en dividendos cada mes de la empresa. Melissa estaba a punto de hablar cuando Henry se llevó las manos a la espalda y dijo con fiereza, hoy solo estoy aquí por mi hijo, no estoy tratando de quitártela. Es solo que, en última instancia, sigo siendo su padre. ¿Cómo pueden los Anderson simplemente traerla aquí después de encontrarla y prohibirle que se comunique conmigo? Somos familia. La sangre es más espesa que el agua. Sus ojos se enrojecieron mientras hablaba. En realidad, Henry tenía un aspecto decente. Tenía una cara cuadrada, cejas pobladas y ojos grandes, lo que le hacía parecer un hombre íntegro. Su comportamiento provocó instantáneamente una intensa discusión entre los internautas. La gente dejaba comentarios a gran velocidad en la transmisión en vivo de Roxanne. ¿Se niega a reconocer a su padre? ¿Qué clase de razonamiento es ese?
Esa Cenicienta debe encontrar a su padre demasiado vulgar después de convertirse en princesa. Los Anderson son demasiado. Parecen seres humanos decentes, pero ¿cómo pueden impedir que se reconozcan entre sí? Después de todo, son padre e hija. ¿Smith todavía está dormido incluso a esta hora? Parece una persona tan poco confiable. ¿Cuál es el punto de traer a una mujer así a casa? Vaya, así son los ricos, esa casa parece tan lujosa. Todo tipo de discusiones llenaron la transmisión en vivo. Nadie sabía quién era, pero alguien había invertido dinero en la transmisión en vivo y aumentó el tráfico, lo que provocó que la transmisión en vivo de Roxanne tuviera instantáneamente más de 1 millón de espectadores. A todos les encantaban los chismes. Además, se trataba de los secretos de los ricos. Una vez que uno ingresa a la transmisión en vivo, querría saber qué estaba pasando exactamente. En la universidad, Tina, que estaba navegando por Internet con su teléfono celular, vio accidentalmente una publicación en las redes sociales de Angela. Ella inmediatamente sonrió y entró a la transmisión en vivo. Tina arqueó las cejas cuando vio el emocionante contenido del interior. TSK. ¡Qué animado! Originalmente había mantenido a Angela con ella solo para darle problemas a Nora, pero no esperaba recibir tal sorpresa. Abandonar al padre era un delito terrible por el que ser conocido entre los ricos. Después de todo, uno estaba en deuda con sus padres por criarlos, sin importar nada. Además, la mayoría del público en general simpatizaba con los desvalidos, lo que provocó que los comentarios se llenaran de voces condenatorias dirigidas a la señora Smith. Tina sonrió. De repente, tomó su teléfono celular y pagó para promocionar la transmisión en vivo en las redes sociales para que se convirtiera en tendencia. Al mismo tiempo, también consiguió que un grupo de trolls dejaran comentarios en la transmisión en vivo. ¿Los Anderson? ¿No son ellos la familia detrás de Harmonia Pharmacy? Farmacia Armonía, ¿el que vende medicina tradicional? Sus medicinas son bastante buenas. Siempre he pensado que la gente en el campo de la medicina es de buen corazón, pero inesperadamente, ¿en realidad están involucrados en chismes como este? La tía de Smith también. Habla de forma agradable, pero ¿por qué se siente tan molesta? ¿Por qué sigue impidiéndoles que hagan bajar a la señora Smith? Es como si deliberadamente estuviera impidiendo que padre e hija se reunieran. Por eso digo que cuanto más rico es, más tacaño es. Boicota la farmacia Armonia, nunca más les compraré medicinas. Los comentarios estuvieron llenos de condena. En la transmisión en vivo, Henry todavía acusaba a Nora de varios comportamientos poco filiales. Sus palabras hicieron llorar a la mayoría de los padres que vieron la transmisión en vivo. Solo quiero reconocer a mi hija nuevamente y asegurarme de que se encuentra bien. No puedes malcriarla así y dejarla quedarse en casa todo el día. Necesita ser autosuficiente. No la crié con esmero para dejarla hundirse en tal depravación. Melissa encontró a Henry desvergonzado hasta el extremo. Gritó enojada, Nora ha estado encerrada en casa desde que era niña y nunca ha salido de casa. ¿Qué parte de eso fue minucioso para ti? Henry suspiró. Sí, es cierto. No goza de buena salud, por lo que las escuelas no quisieron aceptarla. Además de eso, tiene baja autoestima porque está muy gorda, por lo que también se niega a ir a la escuela. Yo fui quien le enseñó y la crió hasta convertirla en adulta en casa. Melissa replicó, la criaste hasta convertirla en adulta. Es una bendición que no la mataras de hambre. Los ojos de Henry parpadearon en el momento en que dijo eso. Wendy, sin embargo, empezó a llorar. Ella dijo, eso es demasiado, Melissa. Nora ha sido gorda desde que era niña. La alimentamos todo lo que quería, entonces, ¿por qué pasaría hambre? Si hubiera pasado hambre, ¿habría engordado tanto? Melissa, su obesidad se debía a las inyecciones hormonales, por supuesto. Después de inyectarse hormonas, incluso el agua sola haría que uno ganara peso. ¿Cómo podrían estas dos personas distorsionar la verdad de esa manera? Wendy volvió a bajar la cabeza y se tapó la boca con la mano mientras sollozaba. La única vez que no vigilé a Nora fue cuando ella salió y bromeó, lo que provocó que quedara embarazada antes de casarse. Incluso insistió en dar a luz al niño después de eso. Su padre y yo no queríamos que ella lo hiciera, así que se peleó con nosotros,
Roxanne preguntó. ¿Por qué ustedes dos no querían que lo hiciera? Una Wendy falsa respondió. El padre del niño es un rufián. Ni siquiera se atrevió a venir a pedirnos su mano. Además, Nora solo tenía 19 años en ese momento, así que, por supuesto, hicimos todo pensando en sus intereses. También es por eso que se distanció de nosotros. Ella insistió en dar a luz y mudarse al extranjero. Seguimos apoyándola económicamente. Es porque sabemos que a ella no le gusta vivir con nosotros que incluso le enviamos dinero para sus gastos de manutención todos los meses. Pero la señora Anderson, cualquiera que tenga familia y cualquiera que tenga una hija, sabrá que tomamos la decisión correcta. ¿Cómo puedes usar eso para sembrar discordia entre padre e hija? Otra intensa discusión estalló en los comentarios. ¿Por qué cojasteris con es? Entonces es por eso que se cayeron. Un rufián. ¿Quedar embarazada cuando aún no estás casada? Parece que la señora. Capítulo 161. Prueba de paternidad de ADN. La irritación de la señora Anderson se calmó cuando vio lo tranquila y serena que estaba Nora. Ella preguntó, ¿tienes alguna manera de tratar con ellos, Nora? Nora asintió. Se sentó tranquilamente a su lado, tomó su teléfono celular y miró la hora. Lily ya debería haber recibido las muestras de cabello y probablemente estaba haciendo las comparaciones de ADN en ese momento. Le envió un mensaje de texto a Lily y le dijo que enviara los resultados inmediatamente después de que estuvieran disponibles. Después de enviar el mensaje, salió de la aplicación de chat y abrió la transmisión en vivo de Roxanne. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba de inmediato y comenzó a leer los comentarios en la transmisión en vivo con deleite. Ella se reía mientras leía. Era como si ella no fuera a quien llamaban desvergonzada, materialista y sanguijuela. Señora Anderson. La anciana observó a la niña sentada frente a ella. Estaba ridículamente tranquila y serena, como si no se tomara en serio las palabras hirientes en Internet. O tal vez fue porque esa familia la había lastimado tanto desde que era niña que ya no le importaba. Mientras la señora Anderson pensaba en ello, de repente escuchó sonar el teléfono celular de Nora. Lily había llamado. Auntie, los resultados de la prueba de ADN ya están disponibles. Los resultados son bastante sorprendentes. Sorprendente. ¿Podría ser que ella fuera la hija de Henry mientras que Angela no lo era? Nora enarcó las cejas. Lily dijo, te envié los resultados por correo electrónico. Bueno. Nora abrió la bandeja de entrada de su correo electrónico después de colgar. Ella arqueó las cejas cuando vio los dos informes de las pruebas de paternidad de ADN. TSK. Les esperaba un buen espectáculo más tarde. Agitó su teléfono hacia la señora Anderson y dijo tranquilamente, iré un momento, abuela. Temiendo que la atacaran, la señora Anderson también se levantó temblorosamente con su bastón como apoyo y siguió detrás de Nora. Tan pronto como los dos salieron, vieron a Henry y Wendy tomados de la mano como un par de amantes desamparados. Había lágrimas en sus ojos. Wendy dijo, en aquel entonces, la madre de Nora nunca mencionó nada sobre tu familia, así que no lo sabíamos. Después de su muerte, Nora necesitaba que alguien la cuidara. Por eso me casé con Henry. Henry, que tenía una expresión de resignación en su rostro, miró a Wendy y le dijo a Simon, Simon, sé que todos ustedes me tratan de esta manera porque no están contentos de que me haya vuelto a casar, pero un hombre como yo realmente no puede. No puede cuidar bien a un bebé él solo. Especialmente cuando Nora es tan frágil y enfermiza. Todavía recordamos aquella vez que Nora enfermó. A altas horas de la noche, la llevé a cuestas y caminé durante mucho tiempo bajo la lluvia hasta que finalmente logré detener un auto y llevarla al hospital. Wendy también dejó a un lado a su propio hijo y fue al hospital. Al final, mi segunda hija tenía tanta hambre en casa que intentó cocinar algo de comer y acabó quemándose el muslo. Wendy empezó a llorar de nuevo. Sí, me sentí especialmente triste y culpable en ese momento porque lloré durante mucho tiempo. Nora detuvo sus pasos. Ella dejó escapar una burla gélida. Las mentiras de Henry simplemente surgieron con mucha facilidad. ¿Pero había puesto a los protagonistas al revés? En aquel entonces, obviamente fue esa familia de 3 personas la que se fue de viaje de vacaciones y la encerró en casa. Aunque solo tenía 5 años en ese momento,
Ya se había vuelto muy tranquila y estable. Cuando fue a la cocina a cocinar unos fideos, como la olla era demasiado pesada, su agarre era demasiado inestable y la dejó caer al suelo. Se había quemado durante todo ese tiempo, e incluso ahora todavía tenía una cicatriz en la parte interna del muslo. Esa pareja seguramente tenía una buena relación. ¿Seguirían siendo tan cariñosos una vez que conocieran los resultados de la prueba de ADN? Ella frunció los labios y salió por la puerta. Roxanne la vio en el instante en que salió. Se puso el micrófono en la cara y dijo: «Señora Herrero, es usted la señora Smith. Te acabas de despertar. ¿Tienes algo que decirle a tu padre y a tu madrastra?» En el estudio del segundo piso de la villa de los Anderson, Pete se apoyó contra la ventana y miró ansiosamente la conmoción del piso de abajo. Estaban intimidando a mamá. Fue una pena que no pudiera revelar su rostro. Cómo deseaba poder bajar y patear a esa pareja en la cara. Por primera vez, Pete deseó fervientemente poder crecer. Una vez que creciera, podría proteger a las personas que quería proteger. Tomó un vídeo de la conmoción en el piso de abajo y se lo envió a Cherry. En la casa de la familia Hunt. Cherry, que estaba jugando con sus Barbies con Justin, escuchó el pitido de su teléfono celular. Cuando lo recogió y echó un vistazo, inmediatamente se puso furiosa. Después de intimidar a su hermano mayor, ese abuelo suyo ahora estaba intimidando a mamá. Era demasiado. La pequeña fue al dormitorio con su celular y le envió a Pete un mensaje de voz. «Ese es el abuelo que te echó, Pete. Abre la ventana y échale una taza de agua caliente. Viértelo por toda su cara». Pete. En la puerta, Justin, quien constantemente le prestaba atención, frunció el ceño al escuchar lo que ella decía. Le envió un mensaje de texto a Lawrence y le dijo que comprobara qué le estaba pasando a Nora. Pronto, Lawrence le envió el enlace a una transmisión en vivo. Justin presionó el enlace y entró en la transmisión en vivo. Cuando vio el contenido, se enfureció y ordenó: «Investigue esto, descubra cómo esa transmisión en vivo se volvió tan popular. ¿Quién pagó para que fuera tendencia?» Lawrence respondió: «Sí, señor». Al mismo tiempo en el hospital. Ian ya había recuperado el conocimiento. Sin embargo, por motivos de seguridad, el médico había recomendado que fuera hospitalizado, por lo que permaneció en la sala VIP todo este tiempo. Había algunas almohadas detrás de Ian. Se apoyó cómodamente contra ellos mientras sostenía su teléfono celular y esperaba en silencio la transmisión en vivo de Cherry por la noche. Como había dormido demasiado mientras estaba en coma, no podía conciliar el sueño en ese momento y estaba muy aburrido. Como Cherry no había iniciado ninguna transmisión en vivo, siguió abriendo la aplicación de transmisión en vivo. Al final, ingresó aleatoriamente a la transmisión en vivo al aire libre de un transmisor en vivo, con la intención de verlo de manera casual. Ya había más de 1 millón de espectadores viendo la transmisión en vivo más candente en ese momento. Tan pronto como ingresó a la transmisión en vivo, vio a Simon y Melissa. El agarre de Ian sobre el teléfono se apretó instantáneamente. Desde que Yvette lo abandonó, nunca volvió a ver a ninguno de los Anderson. Simon parecía mucho mayor después de tantos años. Ya no era el chico ignorante que había corrido desenfrenado y solo sabía esconderse detrás de su hermana mayor. Ian miró los comentarios mientras pensaba en ello. Constantemente había nuevos espectadores que ingresaban a la transmisión en vivo y preguntaban en los comentarios qué estaba pasando. Algunos espectadores amables ayudaron a explicar la situación, por lo que Ian comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo. Al final resultó que ¿el marido de Yvette había ido a buscar a su hija? Ian era un hombre astuto y con visión de futuro que entendía muy bien la naturaleza humana. A través de los comentarios, ya había comprendido los entresijos de lo que estaba sucediendo hace mucho tiempo. Su mandíbula se tensó cuando vio a Henry. Entonces, ¿él era el hombre con el que finalmente se casó Yvette? Realmente no era nada impresionante. Por dinero, en realidad había llegado hasta la puerta de su hija y la estaba arrinconando así. Si Yvette lo supiera, se revolvería en su tumba. La luz en los ojos de Ian se atenuó cuando pensó en eso. Volvió a sentir un dolor agudo en el corazón. Sí. Si tuviera una hija con Yvette, definitivamente la amaría y apreciaría más que a su vida misma, y nunca permitiría que nadie la lastimara.
Capítulo 162. Se ve casi exactamente igual que Yvette. Jan bajó la mirada y volvió a mirar los comentarios. Cuando era joven, la traición de Yvette había provocado que todo su mundo colapsara. Más tarde, cuando Yvette dio a luz, decidió no volver a verla por el resto de su vida. Lo ignoró y no le prestó atención al asunto incluso cuando escuchó que los Anderson habían traído a su hija de regreso a casa. No esperaba ver en la transmisión en vivo a la persona a quien había estado evitando deliberadamente. Originalmente planeaba salir de la transmisión en vivo después de echar un vistazo, pero ya no pudo hacerlo. Alguien estaba acosando a la hija de Yvette. ¿Cómo podría simplemente sentarse e ignorarlo? Sus cejas se juntaron con fuerza. A la entrada de la villa de los Anderson, Roxanne y el camarógrafo miraban a Nora con asombro. Cuando Henry hablaba de su hija, la describió como gorda, vaga y alguien que quedó embarazada antes de casarse. Por lo tanto, habían pensado que la señora Smith debía ser una gorda horrible o alguien que parecía mala y cruel. Inesperadamente, ella era una joven de aspecto tan limpio. La niña era alta y esbelta. Sus ojos almendrados originalmente deberían haberla hecho parecer dócil y de buen comportamiento, pero en ella, en cambio, la hacían parecer un poco fría y distante. Durante un rato, el camarógrafo se olvidó de dirigirle la cámara. Tan pronto como Roxanne habló, una gran cantidad de comentarios negativos bombardearon la transmisión en vivo. La mujer en cuestión finalmente ha aparecido. Rápido, muéstranos cómo es. Yo también tengo curiosidad. ¿Cómo es exactamente la mujer que abandonó a su padre? Debe ser muy fea. Ya puedo imaginarme cómo se ve: cabello desordenado, ojeras y ropa rara. Aunque no se puede juzgar un libro por su portada, a veces el interior es tan malo que su apariencia no puede mejorar mucho. En medio de las voces persecutorias de la multitud, el camarógrafo finalmente pareció darse cuenta de algo, levantó la cámara y apuntó directamente a la cara de Nora. Al momento siguiente, una carita deslumbrante, incluso más hermosa que la de una celebridad, apareció frente a más de 1 millón de espectadores que miraban la transmisión en vivo. Por un tiempo, los comentarios se calmaron un poco. Todos soltaron suspiros de admiración. ¿Ha descendido una diosa al reino de los mortales? ¿Por qué cojasteris con es? ¿No es demasiado hermosa su cara sin maquillaje? Su tez debe ser falsa, ¿verdad? Si no fuera porque la condición de la piel de la persona que está a su lado es tan obvia, realmente habría sospechado que había activado un filtro de nivel máximo. ¿Es esa la señora Smith? ¡Ay, Dios mío! Si tuviera una hija como ella, definitivamente la malcriaría. Ah, me ha conquistado la apariencia de la pequeña señorita. En medio de los suspiros de admiración también hubo comentarios maliciosos. ¿De qué sirve ser tan bonita? Sigue siendo una persona insensible y sin corazón a pesar de su belleza. Exactamente. ¿Puedes vivir solo de miradas? No, no puedes. ¿Cómo puede esa pequeña señorita ser tan cruel? ¿Cómo puede pelearse con su padre solo porque él no le permitió dar a luz al hijo de un rufián? Además, es muy guapa. ¿Por qué no puede simplemente encontrar algún tipo de trabajo? Cualquiera serviría. ¿Por qué tiene que deshacerse de sus padres y negarse a trabajar? En el hospital, Jan quedó aturdido. Se quedó mirando la pantalla con asombro, el rostro claro y vívido que apenas podía recordar ni siquiera en sus sueños. En el pasado, había oído decir a la gente que el tiempo podía curar todas las heridas. No lo había creído en ese momento. Pero más tarde lo hizo. Después de una separación de más de 20 años, casi había olvidado el aspecto de Yvette. Sin embargo, en ese instante, esa joven era como si Yvette hubiera vuelto a la vida. Se sintió como si lo hubieran traído 20 años atrás en el tiempo y estuviera mirando como ella había mirado hacia atrás cuando tomaron caminos separados. Incluso el espíritu fuerte y tenaz que llevaba era algo similar al que tenía Yvette. Era solo que la suya se sentía más fría, como si no poseyera ninguna emoción, mientras que la de Yvette se sentía mayoritariamente atrevida y atrevida. Jan miró el vídeo con avidez. Ni siquiera se atrevió a parpadear, no fuera a ser que la persona frente a él desapareciera mientras él no estaba prestando atención. Como era de esperar, su hija, realmente se parecía a ella. No había ningún indicio de ese hombre en absoluto. Por alguna razón, Jan de repente se sintió un poco reconfortado. En los Anderson.
Nora no estaba al tanto de los cambios en los comentarios. Actualmente estaba mirando a Roxanne. Al parecer porque vio que no decía nada, Roxanne volvió a preguntar, «Señora Smith, pareces muy culto y bien educado. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿realmente no tienes nada que quieras decirle a tu padre y a tu madrastra?» Nora enarcó las cejas. Al momento siguiente, la audiencia vio cómo ella respondía con indiferencia, «Tengo una cosa que quiero decir». Roxanne exhaló un suspiro de alivio. Ella dijo, «Sabía que todavía sentirías algo por tus padres. Después de todo, uno no debe simplemente ignorar la amabilidad de sus padres al criarlos. ¿Puedo saber qué te gustaría decirle a tu padre?» Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa cuando dijo, «Aléjate de mí». Las 6 palabras hicieron que Roxanne se ahogara, y los desvaríos en los comentarios empeoraron aún más. Las comisuras de los labios de Roxanne se contrajeron cuando dijo, «No hay mayor bondad que el amor y el cuidado que uno recibe de sus padres cuando está creciendo, señora Smith. Tú también tienes un hijo. ¿También quieres que tu hijo te abandone cuando seas mayor?» Nora lo pensó detenidamente. Luego, ella respondió, «Pueden hacer lo que quieran». Roxana. Nora parecía medio divertida. Aún no se había lavado y parecía un poco tonta por haber recién despertado. Su cabello también estaba un poco desordenado. No parecía lo suficientemente exquisita, pero eso la hacía emitir una sensación aún más descuidada y descuidada. Y añadió sin prisa, «No dependo de ellos para que me mantengan en la vejez». Arriba, Pete. Lejos, en la casa de la familia Hunt, Cherry. Sollozó. Habían sido rechazados por mamá. Roxanne frunció el ceño y dijo, «No se trata de dinero. Se trata de compañía espiritual». Nora miró a Henry y Wendy. «Oh, entonces, ¿lo que te falta son solo tus necesidades espirituales?» Henry dijo apresuradamente, «Por supuesto, pero los niños aún son pequeños, por lo que deberían intentarlo y esforzarse por lograr el éxito ahora. Tampoco puedo ocupar siempre el tiempo de los niños. Además, tu madrastra y yo estamos envejeciendo, así que ya no gozamos de buena salud. Estamos pensando en hacernos controles médicos, pero tú y tu hermana habéis gastado todo el dinero». Nora se rió. «Al final, ¿no sigues exigiendo dinero de todos modos?» Henry replicó inmediatamente, «Esto no es una demanda de dinero. Esto es algo que deberías darme en primer lugar». Prácticamente inmediatamente después de decir eso, escucharon actividad en la entrada nuevamente. Un momento después, entraron algunos policías. El policía que iba al frente vestía uniforme de policía. Su postura era recta y parecía duro y guapo. Sus ojos eran tan agudos como los de un águila. Fijó su mirada en Nora cuando entró, con los ojos llenos de escrutinio. Luego, preguntó sin prisa, ¿alguien hizo un informe policial? Sí. Hice. Melissa dijo mientras daba un paso adelante. Señaló a Roxanne y Henry y dijo, «Estas personas están invadiendo propiedad privada sin consentimiento. Por favor sáquelos, señor». El policía que dirigía el equipo examinó la situación. Después de que pareció que había entendido lo que estaba pasando, dijo, «Por favor, vete. Si no, tendremos que hacer uso de la autoridad de la policía». Las cejas de Roxanne se fruncieron. No había esperado que los Anderson adoptaran un enfoque tan agresivo. Miró a Henry y sugirió, «¿Por qué no volvemos la próxima vez?» Henry, sin embargo, sabía que probablemente la situación no llegaría a ninguna parte la próxima vez si no lo resolvía de una vez por todas hoy. Por lo tanto, inmediatamente gritó, «Señor, a mí también me gustaría hacer una denuncia policial. Esa hija mía poco filial se niega a mantenernos a los dos». Capítulo 163. ¿Podría ser ella su hija? La policía quedó desconcertada cuando lo escuchó. Preguntaron, ¿quién fue exactamente el que llamó a la policía hace un momento? Antes de que Melissa pudiera hablar, Wendy empezó a llorar. Ella dijo, «Ahora que está aquí, señor, tiene que ayudarnos. Henry y yo somos sus padres, pero ella se niega a reconocernos. Los Anderson nos han robado a nuestra hija». La policía frunció el ceño y volvió a mirar a los Anderson. Preguntaron,
¿Qué está pasando? Nora, sin embargo, no les respondió a tiempo. Estaba mirando al policía que encabezaba el equipo. Vestido con uniforme de policía, su postura era alta y recta como una lanza erguida. Nora sintió que no era una persona sencilla. Aunque los policías detrás de él también se comportaron de manera muy profesional, se sentían mucho más relajados en comparación con él. La diferencia era como la de los soldados que habían pasado por la vida o la muerte en el campo de batalla y los soldados que habían sido mantenidos en condiciones privilegiadas. El policía que encabezaba el equipo tenía la mandíbula apretada y parecía excepcionalmente resuelto y decidido. La gente detrás de él siguió su ejemplo. Alguien dijo: «Capitán Ford, creo que estos son asuntos de familia. Un poco de persuasión debería ser suficiente». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, el hombre al que se dirigía como Capitán Ford frunció el ceño, lo que provocó que el otro policía se callara inmediatamente asustado. Al ver esto, Henry inmediatamente gritó: «Señor, ¿están los hijos obligados a mantener a sus padres ancianos?». Ford apretó los labios con fuerza. Habló muy poco, pero aún así respondió con calma: «Sí, lo son». Henry prosiguió: «En ese caso, si los niños no cumplen con su obligación de mantener a sus padres ancianos, puedo presentar una denuncia policial». Ford volvió a mirar a Nora. Bajó la mirada y respondió: «Sí, lo eres». Henry señaló a Nora y dijo: «Ella es mi hija, pero ya se niega a reconocernos. ¿Qué debemos hacer al respecto, señor? ¿No deberían traerla y ordenarle que se someta a terapia?». Los labios de Ford estaban apretados y su rostro duro estaba lleno de rectitud. No se limitó a escuchar sus afirmaciones unilaterales, sino que miró a Nora. «¿Qué tienes que decir?». Nora no pudo evitar encontrar el llamado Capitán Ford un poco extraño. Ella bajó la mirada desapasionadamente y respondió sin prisa: «Es justo que los niños mantengan a sus padres». Henry exhaló un suspiro de alivio cuando ella dijo eso. Por lo que parece, finalmente debe haberse asustado cuando vio a la policía, ¿verdad? Henry dejó escapar una risa desdeñosa por dentro. Wendy también dio un suspiro de alivio. Después de todo, esto era Nueva York, no tenían contactos aquí. Para ser honesta, en realidad también tenía miedo de que los Anderson usaran su poder para intimidarlos. Entonces ella sonrió y dijo: «Es mejor que lo veas así, Nora». Roxanne también dio un suspiro de alivio. Ella dijo: «En ese caso, ¿por qué no nos sentamos y hablamos sobre cómo la señora Smith, como hija, debería mantener a sus padres? Dejemos todo claro hoy para que después las cosas puedan hacerse más cómodamente». Melissa y Simon no esperaban que Nora cediera de repente. Intercambiaron una mirada. Sin embargo, sintieron que, dado que esta era la elección de Nora, debían respetar su decisión. Después de todo, cuando se trataba de cosas como los lazos familiares, aquellos que no eran las personas involucradas nunca podrían saber con seguridad cómo se sentían. Después de todo, Henry seguía siendo el padre de Nora. Si ella realmente no podía dejar de lado sus lazos de sangre, entonces no se podía evitar. Todos tenían diferentes formas de pensar. Aunque no estaban de acuerdo con la decisión de Nora, tampoco podían tomar la decisión en su nombre. Después de pensarlo detenidamente, Melissa simplemente dijo: «Si ese es el caso, hablemos de ello por dentro». Dado que incluso Nora había cedido, entonces también debían cambiar su actitud en consecuencia. Henry y Wendy intercambiaron una mirada. Luego, comenzaron a caminar hacia la puerta. Cuando llegaron a la puerta, no pudieron evitar mirar a Melissa y decir: «Si hubieras sabido que esto iba a pasar, ¿por qué molestarte en ser tan agresivo y ahuyentarnos ayer?». Los ojos de la pareja estaban llenos de triunfo. Sin embargo, Nora los bloqueó en la puerta al momento siguiente. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y dijo: «Ustedes dos no pueden entrar». Henry y Wendy. Incluso Roxanne se quedó estupefacta. Ella preguntó: «¿Cuál es el significado de esto, señora Smith? ¿No acabas de decir que es justo que los niños mantengan a sus padres? ¿Vas a incumplir tu palabra tan rápido?». Nora bajó la mirada. Ella respondió: «Los hijos deberían ciertamente mantener a sus padres. Sin embargo, ¿por qué debería cuidar de alguien que no tiene ningún vínculo de sangre conmigo?».
Tan pronto como dijo eso, los ojos de Henry se abrieron abruptamente en estado de shock. Wendy también quedó atónita. Ella, que obviamente no sabía nada de esto, miró a Henry con incredulidad. ¿De qué está hablando Nora, Henry? Henry tragó. Él dijo, tú no eres buena hija. ¿Cómo pudiste decir semejante mentira solo para escapar de mantenernos? Realmente eres mi hija. Nora mantuvo la mirada baja. Ella no perdió más el aliento con él. En lugar de eso, abrió el archivo electrónico del informe de la prueba de ADN en su teléfono celular y lo sostuvo frente a la cara de Henry. Enrique miró el informe en estado de shock. De repente, recordó el dolor agudo que había sentido en el cuero cabelludo cuando salía de los Anderson la noche anterior. ¿Podría ser qué? ¿Cómo podría ser, sin embargo? ¿Por qué tendría dudas al respecto? Sin embargo, si no lo hubiera hecho, ¿habría alguna persona normal que se hubiera hecho una prueba de ADN? Aunque no debe admitirlo en absoluto. Rápidamente gritó, el informe es falso, definitivamente es falso. ¿Falso? Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa y ella lo ignoró. En cambio, miró a Roxanne y dijo, Roxanne, eres reportera, por lo que debes tener mucho conocimiento y saber mucho. Deberías conocer este laboratorio de pruebas de ADN, ¿verdad? ZIS era el laboratorio de pruebas de ADN más conocido del extranjero. Sus calificaciones estaban fuera de toda duda porque era propiedad de Anti. Roxanne miró a Henry inmediatamente cuando vio el logo del laboratorio. En el hospital. Ian había estado observando atentamente la transmisión en vivo todo el tiempo. Cuando la niña dijo, es justo que los niños mantengan a sus padres, él no pudo evitar fruncir el labio con disgusto. Al final, ella era solo una hija que Yvette tuvo con otra persona. Aunque se parecía a ella, no era ella. En última instancia, todavía conservaba la naturaleza cobarde de su padre, de hecho, se había comprometido en un momento como este. Ian frunció el ceño y decidió salir de la transmisión en vivo. Sin embargo, fue en ese momento que Nora dijo, ¿por qué debería mantener a alguien que no tiene ningún vínculo de sangre conmigo? Pensando que esta era la manera que tenía Nora de evadir el tema, incluso admiró su astucia. Capítulo 164. ¿La bondad de darle a luz? Los comentarios en la transmisión en vivo ya se habían vuelto locos. ¡Ay, Dios mío! De hecho acabo de ver un giro de la trama en línea. Ella no es su hija biológica, Dios mío. No es de extrañar que no sea cercana a su padre. Resultó que ella no es su hija biológica, entonces no es de extrañar. Es una opinión demasiado parcial. A mi modo de ver, la bondad que uno muestra al criar a un niño supera la de dar a luz al niño. Solo porque ella no es su hija biológica, ¿significa eso que puede olvidarlo minuciosamente que él la había criado? Estoy de acuerdo. Si puedes ser un completo ingrato solo porque no eres hijo biológico de tus padres, ¿en qué clase de posición pones a las familias que tan amablemente adoptan niños en el orfanato? Yo también soy un niño adoptado. Mis padres biológicos me abandonaron al nacer, pero mis padres adoptivos me trataron muy bien. Nuestra relación ahora no es diferente de la de padres e hijos consanguíneos. ¿Importa si estamos relacionados con sangre o no? En los Anderson. Roxanne, que estaba asombrada por el giro de los acontecimientos, en realidad se sentía un poco avergonzada. Ella había venido aquí únicamente para promocionar su transmisión en vivo, así como para persuadirlos a reconciliarse. No esperaba tales giros y vueltas en absoluto. No pudo evitar culpar y resentir secretamente a Henry por no decirle la verdad. Además, por la forma en que estaba reaccionando, obviamente lo sabía. Simplemente no quería admitirlo, eso era todo. Ella frunció el ceño y miró los comentarios en la transmisión en vivo. Luego, el ingenioso periodista dijo, no hay mayor bondad que el amor y el cuidado que uno recibe de sus padres cuando está creciendo, señora Smith. Un informe de prueba de ADN no explica nada. Como creciste en los Smiths, eso los convierte en tus padres. ¿De verdad quieres romper los lazos con tus padres que te criaron con tanto esmero? En el momento en que dijo eso, Wendy reaccionó muy rápidamente. Sacó un pañuelo de quién sabe dónde y se lo puso sobre los ojos mientras lloraba. Ella dijo, ya veo, ¿te distanciaste de nosotros por eso? Pero piénsalo,
Cuando te hemos tratado mal durante todos estos años. La expresión de Henry también se había oscurecido. Tener un hecho como este expuesto lo puso en una situación embarazosa. Sin embargo, ahora que las cosas habían llegado a este punto, ya no era solo una cuestión de si era vergonzoso o no. Eso es porque tiene mala salud. Hemos gastado mucho en ella a lo largo de los años debido a su salud. De hecho, teníamos bastantes ingresos, pero debido a su condición, hemos agotado todos nuestros ahorros. Sé que debes pensar que estamos haciendo esto por dinero, y a decir verdad, efectivamente lo estamos. Hacer esto por dinero, pero eso se debe a que nos han acorralado y estamos al borde del abismo. Wendy se tapó los ojos con la mano y lloró mientras decía, aunque nuestra hija mayor ha gastado todos nuestros ahorros, por derecho, dado que el dinero era para sus honorarios médicos, no debería importar. Nuestra hija menor ahora está en la escuela de posgrado y no trabaja, la familia se ha quedado sin dinero. En este punto, nuestros parientes ricos encuentran a nuestra hija mayor. Escuché que la madre de Nora posee algunas de las acciones de la compañía de los Anderson, por lo que ahora es muy rica. No estamos pidiendo riquezas ni honor. Solo esperamos que pueda sacar algo de dinero, incluso unos pocos miles de dólares serían suficientes, para ayudar a la familia. Yo también tengo mis propios motivos egoístas. Realmente me siento tan mal viendo a mi hija menor vivir al día. Nora, como hermana mayor, ¿ni siquiera puedes ahogarle a tu hermana un poco de lo que tienes cuando te va bien? Tu padre y yo somos mayores, así que podemos prescindir de él. Estamos dispuestos a vivir incluso de sobras. Pero tu hermana menor es una chica tan excepcional, su actuación realmente podría hacer llorar de tristeza a cualquiera que la escuche. Melissa siempre había sido una mujer muy elocuente, pero incluso ella estaba asombrada por la desvergüenza de Wendy. Simon adoptó un enfoque aún más directo. Para él, si gastar una pequeña cantidad de dinero pudiera resolver el problema, entonces simplemente lo haría y haría que abandonaran el problema por completo. Él tampoco se lo reprocharía más. Entonces preguntó, ¿cuánto piensas pedirle a Nora? Su pregunta hizo que los ojos de Wendy se iluminaran. Ella respondió, ¿qué tal esto? Nora no solo es rica ahora, sino que la última vez la enviamos al médico porque supuestamente era la hija biológica de Henry. En ese caso, haremos que nos devuelva todo el dinero que gastamos en su tratamiento médico durante todos estos años. Si ella no quiere involucrarse con nosotros en el futuro, tampoco vendremos más. No estamos pidiendo demasiado, ¿verdad? La transmisión en vivo estuvo llena de comentarios como, su pedido no es demasiado. Exactamente. Tampoco encuentro a la señora Smith una buena persona. En ese caso, podrían pedirle que les pagara una suma global y luego cortarla. Ya que ella quiere cortarlos tanto, deberían saldar adecuadamente todas las cuentas del pasado, porque limitarse a los gastos médicos, también deberían incluir todo lo demás, como los gastos de manutención, etc. Mientras se transmitían esos comentarios en la transmisión en vivo, Nora finalmente levantó sus ojos helados y habló. Ella dijo, claro. En ese caso, ajustemos las cuentas como es debido. Tomemos las comidas que comí desde que era niño a $5 cada una. Eso hace $15 al día. En total, eso es. Wendy sonrió y la interrumpió. Ella dijo, ¿es necesario entrar en tantos detalles, Nora? Todo esto sucedió hace 20 años. ¿Quién los recordaría tan claramente? ¿Por qué no hacemos esto en su lugar? En su lugar, calculemos los pocos gastos importantes. El primero son sus gastos médicos. Luego, durante esos pocos años estuviste en el extranjero. Henry asintió y dijo, sí, es cierto. Nos olvidaremos de los gastos diarios en comida y demás. Supongo que estaba alimentando a un perro. En su lugar, calculemos los pocos gastos importantes. No, eso no servirá. Nora estaba erguida, y un brillo agudo brilló en sus ojos de aspecto somnoliento en ese instante. Sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa y dijo sin prisas en voz baja, siempre he sido de las que distingue claramente entre gratitud y rencor, así que no debo dejar de lado ni un solo centavo. Tengo un desglose detallado de sus registros bancarios aquí. Capítulo 165. La verdad.
¿Sus registros bancarios? Enrique quedó atónito. Wendy también. Al momento siguiente, Henry se burló. ¿Crees que eres cajero de banco? ¿Cómo es posible que tengas nuestros registros bancarios? Nora, sin embargo, los ignoró y miró a Melissa. Ella dijo, tía Melissa, la impresora de casa ya los imprimió. Por favor, haz que alguien los recupere. ¿La impresora? Sin embargo, no se había dado cuenta de que Nora iba a la computadora y hacía algo. Sin embargo, guardó silencio y subió con la niñera. Al cabo de un minuto, los dos regresaron con una pila de papeles. Nora sacó algunas hojas del montón y se las pasó a Roxanne. Ella dijo, estos son los detalles de los ingresos de la familia. Roxanne se sorprendió, pero aún así le quitó los papeles a Nora. En ellos estaban impresos detalles de los ingresos que sus cuentas bancarias habían recibido a lo largo de los años. Cada mes, Idealian Pharmaceuticals transfería una suma de dinero a una de las cuentas bancarias. Ascendían a unos $5 millones al año. Esto continuó durante 25 años sin interrupción alguna. Lo más importante es que era la única fuente de ingresos para todas las tarjetas bancarias bajo los Smith. Roxana quedó atónita. ¿Qué quiere decir esto? Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa cuando respondió. Idealian Pharmaceuticals es una empresa a nombre de mi madre antes de casarse. Henry, furioso, replicó, se convirtió en nuestra propiedad conjunta después de casarnos. Roxana se quedó estupefacta. Ella dijo, en otras palabras, ¿los ingresos de toda tu familia provienen de la empresa que dejó tu madre? En ese caso, ¿qué puestos ocupan ustedes dos en la empresa, señor y señora Smith? Los ingresos de toda la familia procedían de la empresa de la madre de Nora. Por lo tanto, Roxanne había asumido inconscientemente que los dos trabajaban en la empresa. Pero inesperadamente, las expresiones de Henry y Wendy cambiaron tan pronto como ella pronunció la pregunta, y ambos se sintieron bastante avergonzados. Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa cuando dijo, «Oh, ¿ellos? No ocupan ningún puesto allí porque mi madre entregó la empresa a un gerente profesional para que se encargue de sus asuntos». Roxana. Nora miró a Henry y Wendy y preguntó, «Ustedes dos afirman que trabajaron muy duro para ganar dinero y mantenerme, ¿verdad? ¿Puedo preguntar cuánto ganaron ustedes dos, si es que ganaron algo, durante todos estos años?» Sus palabras hicieron sonrojar a Henry. Wendy vaciló y farfulló, incapaz de decir nada. Henry, sin embargo, se enojó y dijo, «Te lo dije, esos dividendos son nuestra propiedad conjunta después de que tu madre y yo nos casamos, así que eso los hace míos». TSK. Nora sonrió y dijo, «Si mal no recuerdo, mi madre me dejó la empresa. Antes de que yo fuera mayor de edad, la empresa sería administrada por un gerente y los dividendos se confiarían a mi tutor, es decir, a usted. Pero la empresa ahora es mía». Todo esto fue acordado de antemano. El gerente ya le había mostrado el acuerdo prenupcial hace mucho tiempo. Aunque Nora todavía parecía medio dormida, su argumento era razonable y estaba bien fundamentado. Miró directamente a Roxanne y dijo, «Por lo tanto, su afirmación de que trabajaron duro para ganar dinero es completamente inválida». Los espectadores de la transmisión en vivo también quedaron estupefactos. Maldición. Entonces, después de todo este tiempo, ¿resulta que han estado viviendo de la madre de la señora Smith todos estos años? ¿Qué es esto? Se casó con un miembro de la familia de su exesposa y no al revés. Entonces, después de tantos años de gastar dinero destinado a mantener a la señora Smith, el señor Smith, un hombre que se deshizo de su exesposa, ¿ha encontrado el camino porque no tiene más dinero para gastar? ¿Cómo es contar dinero en casa todos los días sin ir a trabajar durante más de 20 años? Eso es un ingreso anual de más de $5 millones y un ingreso mensual de $40,000 a $50,000. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puedes gastar tanto dinero? Este giro de la trama realmente me está dejando sin palabras. De vuelta en casa de los Anderson, Henry apretó la mandíbula. Wendy enderezó el cuello con rigidez y dijo, «Aún así, te criamos. Todos los dividendos se gastaron en ti. El dinero y todo eso no es lo que importa. Lo más importante cuando un niño está creciendo es el compañerismo. Es el hecho de que te dimos un hogar. ¿Una casa?» Para Nora,
Esa palabra era en sí misma una ridícula burla. Ella se burló y le entregó a Roxanne otro grueso fajo de billetes que detallaban los gastos de los Smith. Ella dijo: «Pueden revisar las facturas y ver por sí mismos cuánto dinero se gastó en mí». Henry tragó. Wendy no pudo evitar sonreír apresuradamente y decir: «¿Cómo es posible que alguien recuerde cada gasto que tuvo lugar durante un periodo de más de 20 años, Nora? Pase lo que pase, seguimos siendo una familia». Smith no asistía a la escuela debido a problemas de salud, por lo que no hacía falta decir para quién eran las tasas de matrícula. Cuanto más veía, más sorprendida se quedaba Roxanne. Al mismo tiempo, tampoco pudo evitar llamar secretamente a Henry un hombre desvergonzado. Nora bajó la mirada. Para ser honesta, no había forma de saber por las facturas para quién se compró la comida y la ropa de los niños, pero ella tampoco se molestó en explicarlo. Toda la ropa era de Angela. Ella estaba gorda en ese entonces, así que había usado pijamas, y aún así, los pijamas eran cosas que Angela había rechazado. Sin embargo, también se podría decir que las cosas que había experimentado en su infancia fueron una especie de entrenamiento para ella. A través de la cámara, los cambios de Roxanne en su expresión facial y su vergüenza llegaron a todos los que estaban viendo la transmisión en vivo. Aunque ella no había dicho una palabra, todos eran excelentes completando los espacios en blanco, por lo que inmediatamente entendieron algo. Henry y su familia deben haber maltratado a su hija mayor. ¿No fue este un ejemplo clásico de un hombre que se casa con un miembro de la familia de su esposa, se aprovecha de ella y luego acapara sus bienes después de esperar con éxito hasta que ella muriera? La opinión general de los comentarios en la transmisión en vivo cambió y comenzaron a atacar a Henry. El propio Henry también se dio cuenta de algo. Inmediatamente se quitó todas sus pretensiones, miró fijamente a Nora y gritó furiosamente: «¿Sabes por qué no te traté bien? Es porque tu madre me engañó con una estafa de boda, quedó embarazada antes de casarse y me mintió». Estás sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.